Martes 7 de julio, muy buenos días, señoras y señores. Les doy la bienvenida a la redacción abierta de las mañanas en El Toro Televisión. Hoy no me acompaña Julio Ariza, verán que a mi derecha la silla está vacía, aunque tendremos muchos contertulios enseguida y a lo largo de todo el programa para contar y analizar para ustedes las noticias más destacadas. Pero como verán, no estoy sola en plató porque Navarre Tinto Ibéricos ha tenido el detalle de enviarnos un cortador de jamón. Aquí lo están viendo en sus pantallas, por eso también la mesa hoy es un poquito diferente. Se va a quedar con nosotros buena parte del programa, luego les enseñaremos ese jamón que yo puedo ya notar el aroma, una lástima que ustedes no puedan, pero lo podrán ver y lo probaremos para darles también un poquito de envidia. Enseguida les contamos cómo pueden ustedes también conseguir estos maravillosos jamones y les damos algún detalle más de Navarre Tinto Ibéricos. Pero antes tenemos que contarles, como les adelantábamos el lunes, que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, decidían no asistir este lunes a esa gran misa funeral en homenaje a todas las víctimas de la pandemia de coronavirus en nuestro país. El acto estuvo presidido por los Reyes de España, por sus majestades. Aquí estamos viendo su llegada a la madrileña Catedral de la Almudena en compañía de sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Estuvo también presente el líder de la oposición y del Partido Popular, Pablo Casado, por supuesto también el alcalde de la ciudad de Madrid y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a la que también veíamos en las imágenes. El Toro Televisión les ofreció íntegramente esa misa funeral que comenzaba a las 8 de la tarde, pero como decimos, no estuvieron presentes ni Pedro Sánchez ni el vicepresidente Pablo Iglesias. En nombre, en representación del Gobierno, fue enviada la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que recordemos además, ella misma ha sufrido el coronavirus y además con bastante gravedad, tuvo que ser internada en el hospital en Madrid. Ha llamado mucho la atención, ha molestado esta actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que organizaba un viaje de última hora a Portugal para reunirse con su homólogo luso, aunque sin una agenda clara y sin un objetivo concreto en ese viaje, por lo que muchos especulan con que esta visita se produjo especialmente en su caso para evitar tener que acudir a esta misa funeral. Tampoco se sabe cuál era la agenda del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, este lunes por la tarde. Como decimos, ha causado malestar esta actitud, esta ausencia. Incluso el propio alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en las últimas horas publicaba un mensaje en las redes sociales dirigido directamente a Pedro Sánchez, en el que le decía que él, como alcalde de la capital de España, hubiese agradecido su presencia en esta misa homenaje, el homenaje que merecían los más de 43.000 fallecidos en toda España por COVID-19. Llama la atención el contraste entre esta actitud del Gobierno, ignorando el homenaje a todos los fallecidos, más de 43.000, como decimos, aunque el Gobierno reconoce actualmente unos 27.000, basándose, dicen, en las cifras de sanidad. Y llama la atención, sobre todo si se compara con la actitud que muestran hacia Fernando Simón, el responsable del Centro de Alertas Sanitarias, que tal y como les contábamos también la semana pasada, ha pasado de ser una figura a blanquear por la izquierda y los partidarios de este Gobierno de PSOE y Podemos a directamente ser una especie de mártir mediático. Contra viento y marea están empeñados en subir a Simón a los altares por su gestión durante la crisis del coronavirus. ¿Quién es? Está claro, y por qué parece claro también. Y es que los medios izquierdistas pretenden blanquear la nefasta gestión de la pandemia limpiando el rostro visible de la misma. La credibilidad de Fernando Simón cayó tan bajo durante los meses de confinamiento que se convirtió en motivo de mofa diaria. Memes, burlas, chistes y un sinfín de maneras de sintetizar en un nombre la vergüenza de gestión del Gobierno, vergüenza que crecía a medida que crecían sus mentiras. Pero el trampantojo de la prensa ha comenzado y se pretende convertir a Simón en una suerte de héroe de la pandemia, héroe sin capa que habría sido imprescindible para salir de la crisis. La guinda del insípido pastel mediático la ha puesto el diario El País este fin de semana. Fernando Simón estuvo ahí. Así abría el reportaje dedicado al epidemiólogo siervo de Sánchez.
Fernando Simón estuvo ahí y en lugar de una imagen mostrando el luto de ese médico compungido por el sufrimiento de todo un país, aparece un feliz joven de 56 años con chupa negra posando sobre su Suzuki. Y es que el director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias cuenta con un lobby que sabe moverse en redes y lo defiende a capa y espada pese a los errores de bulto que ha cometido antes, durante y después de lo peor de la pandemia. Un lobby que reivindica horas de sueño del doctor, que enaltece su preparación como si de un doctor mesías se tratase y que incluso fabrica merchandising de su persona. Ahí están, sin ir más lejos, las camisetas con la icónica imagen de Einstein sacando la lengua transmutado en el alto funcionario del Ministerio de Sanidad. Ahí están muñecos, bolsas o grafitis. Y ahí está la pretensión de que reciba el premio Princesa de Asturias. Premio, por supuesto, merecido, nótese la ironía, porque el propio Simón, en la entrevista que publicaba ayer El País, defiende que en España no existió colapso sanitario o que es indiferente la cifra de fallecidos. ¿Qué más da una cifra más alta que otra o más baja cuando hablamos de 28.000 víctimas? ¿Cambia algo? Ya lo dicen algunos periodistas, que un muerto resulta noticia y 1.000 ya pasan a ser estadística. Tampoco sorprende semejante huida de la realidad después de la previsión que el nuevo Mesías hizo en enero de la pandemia. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Pero lo que más se destaca de Simón en la campaña de mitificación del país es la serenidad clave para que la mantuviera el gobierno y por lo visto la sociedad española. La misma serenidad con la que posaba Simón con uno de los obsequios que le llegaron, una camiseta que se burla de la pandemia. Si el reportaje de Simón ha enfadado a muchos españoles, más lo ha hecho esta fotografía, incluida en el propio reportaje, que supone para muchos una tomadura de pelo a la tragedia que han sufrido miles de familias por culpa del COVID-19. Pero mientras en redes sociales todavía impera el enfado general, la izquierda sigue construyendo su campaña de mitificación. Simón Superstar parece ser el héroe de esta crisis. Y hoy tendremos que mirar también a la economía porque hay de nuevo malas noticias para nuestro país, y es que la Comisión Europea ha empeorado este mismo martes sus previsiones sobre el comportamiento de la economía española para este año 2020. Espera ahora una contracción del Producto Interior Bruto, como digo, en los meses que quedan de este año, del 10,9% frente a la caída que había pronosticado de un 9,4% hace unos meses. Y además considera también la Comisión Europea que nuestra economía rebotará un 7,1% en el próximo año, en 2021, solamente una décima más que en su cálculo anterior. El comisario de Economía Europeo, Paolo Gentiloni, ha publicado las previsiones para el verano del Ejecutivo Comunitario, que no actualizan otros indicadores como el déficit y la deuda pública o el paro, que en nuestro país también crece en las últimas semanas, y sin contar los ERTE. Se limitan a reflejar nuevos datos simplemente sobre PIB e inflación. En el caso de España, Bruselas ha empeorado su proyección para lo que queda del año en un punto porcentual y medio, un punto y medio en total. El de desplome al cierre de 2020 sería, como decimos entonces, del 10,9%, es decir, casi un 11% tras un segundo semestre en el que va a haber cierto repunte, pero que no va a compensar totalmente el impacto producido por el confinamiento de los primeros meses del año en nuestro país, y que va a provocar, según la propia Comisión Europea, una contracción sin precedentes de la economía. La Comisión Europea ha dado este martes su previsión sobre el comportamiento de la economía española este año y espera ahora una contracción del PIB del 10,9% frente a la caída del 9,4% que estimó hace unos meses, para más tarde rebotar un 7,1% en 2021, apenas una décima más que su cálculo anterior. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha publicado las previsiones de verano del Ejecutivo Comunitario, que no actualizan otros indicadores como déficit y deuda públicas o el paro, y se limitan a reflejar nuevos datos sobre el PIB e inflación. En el caso de España, Bruselas ha empeorado su proyección para este año en un punto porcentual y medio. El desplome al cierre de 2020 será del 10,9% tras un segundo semestre con cierto repunte que no compensará totalmente el impacto de las medidas de confinamiento decretadas en los primeros meses del año y que provocaron una contracción sin precedentes de la economía. In Spain, the impact of the confinement in the first half of 2020 looks likely to turn out worse than expected in the spring forecast.
although all indicators show that activity is recovering fast as restrictions are being lifted, the rebound will only partially offset the larger contraction in the first half of this year. Después, la actividad debería continuar recuperándose en la primera mitad de 2021 para luego moderarse gradualmente en el segundo semestre del próximo año, en el que el crecimiento rebotará hasta el 7,1%, gracias también a un efecto arrastre fuerte de los últimos meses de 2020. Aún así, el Producto Interior Bruto al finalizar 2021 será todavía 4 puntos inferior al de 2019. Y todo esto se produce, como decimos, sin que la Comisión Europea haya tenido en cuenta para actualizar sus previsiones los datos de paro, que en nuestro país son nefastos. Según el ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, hay 480.000 empleados españoles, trabajadores, que se encuentran inmersos en un ERTE y que no han cobrado nada todavía desde marzo. A partir de las 12:30 vamos a tener una mesa especial para tratar este asunto, para valorar cómo se están desarrollando los ERTE en nuestro país y también para contarles con todo detalle cuántos trabajadores, como digo, no han recibido todavía sus prestaciones. A esa hora nos van a acompañar Javier de la Cruz, abogado experto en asuntos laborales, que ustedes conocen de programas como El Gato al Agua, y Fernando Santiago, que también nos ha acompañado en más ocasiones en la redacción abierta de Las Mañanas, presidente de ICOGAM, precisamente el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid que yo mencionaba hace un instante. Tenemos hoy muchos más asuntos. Se pueden imaginar que vamos a tener que volver a abordar el caso Dina, esa pieza separada del caso Tandem que afecta directamente al vicepresidente segundo del Gobierno, a Pablo Iglesias. El líder de Podemos decía en las últimas horas en un mitin en el País Vasco, saben que estamos en plena campaña electoral, este domingo hay elecciones tanto en País Vasco como en Galicia, y decía Pablo Iglesias, como digo, que los poderes hacen todo lo posible para sacar a Unidas Podemos del Gobierno. Lo que no contaba en ese mitin Iglesias eran las nuevas revelaciones, entre ellas la que publica hoy Confilegal. María Montero desvela parte de la declaración del excomisario Villarejo ante el juez, una declaración que se produjo tras la petición del propio Villarejo de manera voluntaria para aclarar la situación y para aclarar por qué él tendría en su poder una copia de la famosa ya tarjeta de Dina Busselham, ex asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo. No se refería a Iglesias, como digo, a las otras nuevas revelaciones. Iglesias ha dicho en un mitin en el País Vasco que van a intentar lo que no está escrito para echar a Podemos del poder. Y ahora van a hacer lo que no está escrito para tratar de sacarnos de ese gobierno. Y creo que eso, todo el mundo, independientemente de lo que vote, se da perfectamente cuenta. Aunque no sabemos lo que no está escrito, sabemos, sin embargo, lo que sí que lo está. Y lo que está escrito debería bastar para exigir inmediatamente la dimisión del vicepresidente del Gobierno y la apertura de una investigación judicial, previo cese de 2 fiscales de la Fiscalía Anticorrupción. Está escrito que los teléfonos móviles de Dina y su pareja, el abogado portugués Ferreira, no fueron robados por las cloacas del Estado, o al menos nadie ha demostrado tal cosa, sino que desaparecieron cuando a Ferreira le robaron el abrigo en un IKEA de Alcorcón. Así consta en la denuncia policial. Podemos lo ocultó. Sobre todo, nunca se ha hablado del teléfono de Ferreira. Está escrito que antes de que hubiera ninguna filtración, Pablo Iglesias recibió del presidente del Grupo Z la tarjeta del móvil de Dina. Curiosamente, el editor no llamó a Dina sino a Iglesias para confiarle ese material. Así lo ha reconocido el propio Iglesias. Está escrito que Iglesias, en vez de devolver la tarjeta del móvil a su dueña, la retuvo durante meses. Así lo ha dicho el propio Iglesias y dice que era para proteger a Dina. Está escrito que Iglesias no solo retuvo la tarjeta, sino que además la intentó destruir. Así lo ha contado la propia Dina. Cuando ésta la recibió, la tarjeta ya estaba irreversiblemente dañada. Está escrito que los abogados de Podemos desaconsejaron presentar el episodio del móvil como un robo de las cloacas del Estado. Pese a ello, Iglesias insistió en convertir todo eso en un argumento de campaña para mostrarse como víctima a sabiendas de que no era verdad. Está escrito que los abogados de Podemos, Marta Flor y Gámez, se pusieron de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción ilegalmente para seguir una misma estrategia en el caso Tandem.
Así lo demuestran los chats del grupo interno de Podemos. Está escrito que la Fiscalía Anticorrupción pasó ilegalmente a los abogados de Podemos información confidencial, incluida la gestión para registrar sedes de medios de comunicación. Está escrito que los abogados de Podemos, Marta Flor y Gámez, siguieron a pies juntillas las indicaciones que le daba la Fiscalía Anticorrupción, como demuestra el documento de diligencias presentado por Podemos en esta causa. Está escrito que la Fiscalía Anticorrupción y los abogados de Podemos trazaron una estrategia para convencer al juez García Castellón, haciéndole pasar los argumentos con mantequilla según el chat interno de los letrados de Podemos. Está escrito que en esa connivencia ilegal entre Podemos y la Fiscalía jugó un papel determinante la relación íntima entre la abogada Marta Flor y el fiscal Estampa, según consta en los chats internos de Podemos. Está escrito que el abogado de Podemos, Calvente, alertó sobre lo irregular de esa conducta y que Podemos en respuesta despidió a Calvente. Está escrito además que para desprestigiar a Calvente y justificar su despido, Podemos inventó una falsa acusación de abuso sexual, acusación que hizo públicamente el propio Iglesias y que nunca llegó a tribunal alguno porque era falsa. Está escrito que el juez García Castellón, al conocer a fondo la causa, retiró a Pablo Iglesias la condición de perjudicado, pues en efecto no lo es. En resumen, lo que está escrito es que Pablo Iglesias y Podemos, en su estrategia política, inventaron delitos, retuvieron y destruyeron pruebas, utilizaron a la Fiscalía Anticorrupción como si fuera parte del partido, tramaron con la Fiscalía un fraude procesal para liar al juez y en definitiva mintieron sin tregua. Eso es lo que está escrito y eso es a lo que el vicepresidente del gobierno debería responder de manera satisfactoria. Aún no lo ha hecho. Y además de la ausencia del presidente y el vicepresidente en la misa funeral y homenaje a todas las víctimas del coronavirus en nuestro país, de las nuevas revelaciones en el caso Dina que afectan también a Pablo Iglesias y de las malas noticias económicas, hay un cuarto asunto que preocupa especialmente y son los rebrotes que se están produciendo en toda España. En Barajas se siguen sin adoptar medidas extraordinarias como por ejemplo hacer test, sino a todos los viajeros, al menos de manera aleatoria. Se mantienen los 3 controles que en la redacción abierta de las mañanas les hemos descrito en numerosas ocasiones. En primer lugar, un formulario que se exige a todos los viajeros que aterrizan en nuestro país en el que afirman que no tienen coronavirus. En segundo lugar, una prueba de temperatura que se puede camuflar en caso de tener fiebre con una medicación sencilla, por ejemplo, un simple paracetamol. Y en tercer lugar, un reconocimiento ocular de algún miembro de seguridad del aeropuerto, pero sin ir más allá en ningún momento. Se han producido, como digo, los primeros rebrotes, ya hay uno en Madrid, hay 5 afectados en una empresa, aunque la comunidad no ha dado más datos sobre qué compañía se trata, y preocupan especialmente también los de Lérida y Lugo. Hay en nuestro país ahora mismo en confinamiento forzoso 300.000 personas. Los rebrotes protagonistas de este primer lunes de julio. El Ministerio de Sanidad asegura que en España hay en torno a 60 focos de contagio sin cerrar en 15 comunidades autónomas, ahí lo ven, de los cuales una decena preocupan al departamento que dirige Salvador Illa. Este fin de semana se han decretado los 2 primeros confinamientos masivos en 2 áreas donde casi 300.000 personas viven cercadas. Uno en la comarca del Segrià, en Lleida, y en Amariña, Lugo. La Generalitat decidía el sábado poner en cuarentena durante 15 días a la comarca tras el rebrote y la Xunta de Galicia también toma decisiones, les confina durante 5 días. Ambas decisiones tomadas por los gobiernos regionales están respaldadas por el auto de un juez de guardia y es que ahora son las comunidades autónomas las que deben gestionar, decidir y resolver los baches que van apareciendo junto con el Ministerio de Sanidad para controlar la epidemia. Pero ¿cuál es el número mínimo de casos para decidir un confinamiento o para acotar una zona? Todo depende de lo que los expertos en salud pública consideren necesario. Dependerá de la zona, sus movimientos y la velocidad de propagación. Madrid, por ejemplo, informó el viernes de su primer brote y solo comunicó que se produjo en una empresa, pero no dónde o qué tipo de compañía. 5 afectados con edades entre 18 y 54 años. En 4 comarcas de Huesca se ha optado por un retroceso de fase y es que el fin de semana nos ha dejado un panorama bastante alarmante, donde tan solo Asturias y La Rioja quedan libres de repuntes. Hay un primer rebrote en Cantabria, el País Vasco registra también 2 focos en Bilbao y Vitoria, Navarra tiene 21 casos nuevos, Valladolid los tiene en un hospital y en Fuerteventura 70 inmigrantes en cuarentena tras llegar en patera con varios positivos. Visto lo visto, los técnicos no descartan un confinamiento general de la población
como el que aprobó el Consejo de Ministros el 14 de marzo, si todo lleva este curso. Retomamos todos estos asuntos a lo largo de la redacción abierta de las mañanas. Como les decía, además, a partir de las 12:30 estarán con nosotros el abogado experto en asuntos laborales Javier de la Cruz y también el presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, Fernando Santiago, para hablar sobre cómo se están aplicando los ERTE en nuestro país y especialmente para contarles si todos los trabajadores están recibiendo o no sus prestaciones como deben. Les recuerdo además que Navarretinto ha tenido el detalle de enviarnos hoy un cortador de jamón al programa. Lo están viendo, les contaremos en poquitos minutos más información sobre Navarretinto Ibéricos y probaremos el jamón que ya les decía antes, siento que no puedan ustedes percibir este olor que a mí me está llegando y que creo que nuestros invitados van a agradecer tantísimo en el día de hoy. Todos ellos, menos Manuel Zalba, al que vamos a saludar ya en Miami. Manuel, muy buenos días, para ti tempranísimo además. ¿Qué tal? Buenos días, María. ¿Cómo estás? Me estáis dando una envidia tremenda estas horas, que yo ni he desayunado. Es para que llegues con muchas ganas la semana que viene. Claro que sí, bueno, este fin de semana ya. Este fin de semana vuelas. Estoy en mi ciudad, en Zaragoza. Y bueno, y la semana que viene, si Dios lo permite, pues allí en el programa contigo, María. Esperemos que sí. Bueno, les contábamos ayer a los espectadores, Manuel, cómo había sido el discurso de Trump este pasado 4 de julio, les ofrecimos un fragmento también, no sé tú cómo lo valoras. Luego al día siguiente, el 5 de julio, habló sobre Venezuela en una conferencia histórica. Sí, es que hemos tenido, bueno, el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, y el domingo 5 fue el Día de la Independencia de Venezuela. Bueno, aquí ha sido un 4 de julio muy especial por la situación que tenemos en todo el mundo, pero a pesar de eso, pues con las medidas correspondientes, pues lo hemos podido celebrar. Y yo incluso el mismo 4 de julio participé de unas manifestaciones que se hicieron a favor de la campaña de Donald Trump, y la verdad que había un sentimiento muy positivo, y no es tanto lo que están diciendo de cómo se ha llevado esta crisis en el mundo o en España, por ejemplo, sino que es todo lo contrario, y aquí la verdad que están bastante contentos de las iniciativas de Trump, de los incentivos que se han dado tanto personales como a las empresas, y cómo este mes, a pesar de todo lo que podemos escuchar, se ha recuperado la economía de una forma increíble. Y día 5 animaba al pueblo venezolano a seguir en esa lucha, que siempre van a contar con la solidaridad de Estados Unidos que venció también al nazismo, que ha hecho esa lucha a nivel mundial con el comunismo, y que la población venezolana en Estados Unidos es enorme, hay muchos que ya tienen doble nacionalidad, son venezolanos y americanos, y que van a contar siempre con el apoyo de Estados Unidos. Incluso hizo referencia a Cristóbal Colón y cómo la importancia que ha tenido la influencia española con Ponce de León, con Cristóbal Colón en Estados Unidos, y cómo fueron ellos los primeros que trajeron las libertades a América. Pues sí. Luego, el día 5 es cuando se reunió con algunos presidentes latinoamericanos, con Iván Duque de Colombia, Sebastián Piñera de Chile y Lenín Moreno de Ecuador. Si no me equivoco, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no, Manuel? Sí, bueno, son presidentes que están haciendo también una lucha incansable por la democracia también en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, y que están viviendo una situación muy delicada en Chile. Hemos comentado estos días incansablemente cómo hemos tenido a muchos amigos nuestros de la izquierda española introducidos, y cómo esas manifestaciones son muy similares a las que se han producido aquí en Estados Unidos. Hace apenas 48 horas han seguido derribando estatuas de Cristóbal Colón, y te acordarás que sacamos unas imágenes de la creadora de este movimiento, con Maduro, hace muy poco, pero es que Chávez, por ejemplo, en el 2004, el 12 de octubre del 2004, fue el primero que empezó a derribar las estatuas de Cristóbal Colón. O sea, que ya se ve de dónde viene toda esta línea argumentaria y toda esta agenda. Pues sí. Y además Trump desmintió lo que decía el Grupo de Puebla, especialmente el expresidente español Zapatero, ¿no?, que decía que ya no apoya a Guaidó, todo lo contrario. Bueno, y ahora con la independencia venezolana hemos visto cartas, por ejemplo, de la reina de Inglaterra, del Consejo de Europa, también del presidente de Estados Unidos, apoyando la administración de Guaidó. El otro día hablábamos también que la justicia británica reconocía una vez más a Guaidó como presidente y que bloqueó las reservas de oro
que les corresponden a todos los venezolanos y no a la tiranía de Maduro. En cambio, en España hicimos lo contrario. El Banco de España hace menos de un mes desbloqueó las reservas que el gobierno tiránico de Maduro tenía a favor suyo en vez de a favor de todos los venezolanos y del presidente que reconocen la mayoría de países democráticos y desarrollados y no de los socios de Pablo Iglesias, como hemos hecho nosotros. Pues sí. Manuel, íbamos a hablar de Cuba, pero esta mañana se ha producido una noticia novedosa y creo que bastante positiva, y es que la Fiscalía de Bolivia ha acusado a Evo Morales, el expresidente que se encuentra fugado en Argentina, de actos de terrorismo, ha dicho además, ¿no? Y han ordenado su detención. Se apoyan en unos audios del 2019, cuando Evo Morales todavía era presidente, en el que él mismo animaba a un líder sindical a movilizar a todos los sindicatos del régimen para bloquear la entrada de comida a las ciudades, a las principales ciudades de Bolivia, dejarlas completamente desabastecidas y crear ahí una situación completamente imposible para la oposición. Y eso es uno de los procesos que está llevando, y hay que recordar que también Evo Morales, su cliente es Baltasar Garzón, casualmente este amigo de la democracia que tenemos. Pero ahí también, paralelo a eso, el caso de la consultora Neurona, que hoy el mundo la tiene en portada y que también tiene unas vinculaciones muy grandes con Bolivia y con la Fundación CELAC, que es la que tiene el señor de la pizarra que sacábamos el otro día, y que está vinculada también a Bolivia. Incluso en Ecuador la Fundación CELAC y la consultora Neurona compartían teléfono y dirección, a una cosa muy sospechosa. Claro que sí, o sea, que viene todo muy enlazado. Tenemos también el caso, por ejemplo, ahora que va a salir en los próximos días, de unas compras que hizo la Asamblea Boliviana. Hay que recordar que a pesar de que el gobierno ahora es la oposición de Evo Morales, en cambio el Congreso de Diputados es de Evo, y que hicieron unas compras de unos respiradores mecánicos con el COVID-19 hace, pues, obviamente, muy pocas semanas, y las hicieron en Barcelona a un sobreprecio muy alto a través del cónsul boliviano, y vamos a tener mucho que hablar porque allí hay personas vinculadas también con el narcotráfico y con estas empresas que creaban esos respiradores en Barcelona, que después hicieron ese sobreprecio para venderlos en Bolivia. La verdad que estamos en un momento muy interesante, sobre todo también porque tenemos a Juanma del Olmo, que tiene mucho que ver con las camisetas que sacabas anteriormente de Fernando Simón. Yo no tengo además nada contra él, porque tengo la suerte y la desgracia, la suerte de haber ido al mismo colegio que él, en Zaragoza, colegio magnífico, y que yo me imagino que cada vez que sale con estas declaraciones, pues se tiene que acordar, aunque se vaya cuando se vaya a dormir, de la formación tan buena que nos han dado a todos los que hemos pasado por allí. Pero la verdad que viéndolo desde aquí, desde tan lejos, pues te echas a temblar. Pero, por ejemplo, Juanma del Olmo también tiene una vinculación tremenda con la consultora Neurona y con todo el artilugio que se está llevando con Podemos. Y que la verdad que es bastante complicado, porque además es pareja de Serra, la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid. O sea que no nos vamos a aburrir de parejas de moda. Desde luego. Bueno, y es que además en Podemos esto es una constante. Vamos a ver en un ratito esa noticia del Mundo a la que tú te referías precisamente, Manuel. Realmente que Podemos había contratado campañas con Neurona se sabía, lo había publicado hace un año OK Diario. Lo que no sabíamos es que su campaña electoral de 2019 en torno a las cloacas contra Pablo Iglesias, o sea, eso que nunca existió. Hemos visto un vídeo hace un instante de cómo lo que se va sabiendo apunta en dirección opuesta a esto, esa campaña de las cloacas del Estado. Esta es la novedad, ¿no? Que fue Neurona quien ideó y trató de viralizar, y lo consiguió, esa campaña de las cloacas. Esto sí que es una novedad. No, claro, y volvemos a repetir, ¿por qué hablamos tanto muchas veces de Iberoamérica? Porque Podemos y todo el eje del mal de la izquierda española que tenemos sí que pone la vista allí, se financian de ellos, tienen una retroalimentación muy importante. Incluso el propio Evo Morales, que está procesado ahora por terrorismo, ha participado en estas elecciones gallegas. Con Podemos, con el candidato de Podemos en Galicia, ha tenido una serie de conversaciones virtuales mostrando el apoyo de Evo Morales a Podemos en Galicia. Y son
cosas que parecen que no tienen la importancia que debería, pero sí la tienen. Y de hecho es muy grave que personas que están procesadas actualmente por cosas que son tan complicadas como el terrorismo, por ejemplo, y sobre todo por ser uno de los dictadores iberoamericanos de los últimos tiempos, entren también en la política española, y entran porque comparten financiación, comparten línea ideológica, comparten consultora política, como es el caso de Neurona, y pues están todo el tiempo en unas idas y venidas de tráfico, también de influencias. Y para terminar, Manuel, la semana pasada contábamos, como decía, a todos nuestros espectadores que se había producido un asesinato de un opositor en Cuba, el que se había llamado el George Floyd cubano, y esta semana tenemos que lamentar la muerte de otro opositor al régimen castrista, ¿no? Claro, hacer la comparación pues, con George Floyd es bueno, porque también es una persona de raza negra que no ha sido denunciado, pero claro, aquí la gravedad es mucho mayor porque era un activista político de oposición al régimen que fue matado a tiros con la excusa de que estaba en un robo. Pero ayer mismo tuvimos el caso de otro chico de 32 años, Yamisel Díaz, que también a tiros fue matado el otro día. José Daniel Ferrer, que es uno de los líderes de la oposición cubana más destacados, sacaba ayer en su Twitter unas imágenes de su padre velando el cuerpo de Yamisel, y la verdad que es preocupante que no podamos tener pues, los medios suficientes para denunciar lo que pasa todos los días en Cuba, porque un día sí, otro no, hay estos atropellos. El corresponsal de ABC que narrábamos el otro día ya ha sido liberado, está pendiente de un juicio en estas próximas horas del martes, pero es la tónica habitual de cada día. Ha habido más de 30 líderes políticos y periodistas detenidos en las últimas horas, se les ha cortado el acceso a Internet a muchos de ellos, y mientras tenemos todo esto, pues hay unos intereses también económicos en España muy grandes en Cuba, y no se ha priorizado pues, el respeto a los derechos humanos de los cubanos, que igual que todo el pueblo iberoamericano, pero con Cuba en especial, tenemos un sentimiento común los españoles con ellos. Y yo creo que debemos ser fuertes en esa solidaridad con los cubanos y apoyar siempre la libertad, la democracia, y sobre todo que allí no ha cambiado nada. Raúl Castro sigue siendo el presidente del Partido Comunista Cubano, Díaz-Canel es el testaferro del régimen castrista, y todos los días están matando gente, y espero que aquí lo podamos denunciar y podamos abrir los ojos a todas las personas que ven en Cuba un paraíso comunista o un paraíso en turismo, siendo que el pueblo jamás puede acceder a todos esos recursos que pueden los turistas que van allá, pero sobre todo que matan a los ciudadanos todos los días siempre que se salen de la línea ideológica del régimen. Hacer todos los días, Manuel. ¿Se sabe cómo fueron las circunstancias de este asesinato? Me imagino que acudiría este opositor a alguna protesta, ¿no?, de las que se venían sucediendo en las últimas semanas. Al anterior, por ejemplo, en el caso que narrábamos la semana pasada, incluso con la excusa del COVID-19, quemaron el cuerpo y ni siquiera la familia ha podido tener derecho a una autopsia o incluso a despedirse de él. Aquí sí que por lo visto respetaron a la familia, el cuerpo lo han podido velar, y la excusa que han puesto ha sido también que estaba cometiendo un hurto menor y que por eso le dieron estos tiros. Pero cualquier acusación que te pueda poner, tenemos a Ángel Carromero, por ejemplo, en el caso de Osvaldo Payá, el líder del Partido Popular que llevaba el coche cuando murió Osvaldo Payá, que en realidad bajaron todos del coche perfectamente y cuando llegó la policía se lo llevaron y lo mataron. No podemos tener en Cuba ningún proceso justo porque pueden ponerte todos los cargos que ellos quieran y jamás te vas a poder defender. Y es más, la presión que te meten personal, igual que la que le pasó a Ángel Carromero, es tan grande que hasta mucho tiempo después no puedes decir ni tú mismo la verdad porque te están amenazando. Claro. Manuel, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Buen viaje. Y una vez más, nos vemos la semana que viene. Espero poder llegar a España sin ningún problema y nos vemos muy pronto. Eso te iba a decir, espero que sí, que muy buen viaje. Si no hablamos ya, si se produce alguna noticia relevante para los espectadores, conectamos otra vez, pero bueno, en principio te vemos ya aquí en vivo y en directo. Claro que sí, que disfrutéis de ese plato de jamón que se veía espectacular. Te guardaremos un poco, o vendrán otro día, seguro, no te preocupes. Era para que vinieses con más ganas. Hasta luego. Hasta luego, Manuel, buen día.
Bueno, y les hemos podido informar, ustedes pueden estar informados de lo que sucede en Cuba, por ejemplo, gracias a Manuel Zalba y gracias a que nos apoyan en el Toro Televisión. Una manera de apoyarnos es hacerse con nuestro lote España en el corazón, que les voy a recordar enseguida todo lo que contiene. Están viendo ahí en sus pantallas las maneras de conectar con nosotros. Si nos escriben o nos llaman para pedirnos el lote España en el corazón, ¿qué es lo que les va a llegar? Bueno, pues en primer lugar, el llavero azul marino muy cómodo con los colores de nuestra bandera nacional. Lo mismo que la cartera, que todos los días se lo digo, es que es tan fina y tiene tantos compartimentos que es perfecta para hombre y para mujer, para llevar en el bolso o en el bolsillo, manejable. La corbata modelo Julio Ariza, hoy ya les digo que no nos acompañará Julio, pero bueno, tenemos un recuerdo especial para él y más viendo su corbata favorita tan elegante y que cada vez veo más espectadores por la calle. El libro de José María Pemán, La historia de España contada con sencillez, que espero acabar pronto, y la bandera de España, que saben que les enviamos también ahora perfectamente preparada para colgar en sus balcones o para utilizar en las protestas o actos que se produzcan en las próximas semanas. ¿Cómo lo consiguen? Pues nos pueden llamar al 916162464. Si lo prefieren, nos pueden mandar un email a club@eltorotv.eu. Ya saben que hemos cambiado en los últimos días el email. Este que están viendo en sus pantallas es el correcto, o pueden entrar para escribirnos en la página web del Club de Amigos, clubdeamigos.eltorotv.com. Y les recuerdo que tenemos ya perfil de Instagram del Club de Amigos independiente del de la cadena El Toro Televisión. Yo les recomiendo que sigan los dos, porque en uno van a ver cosas más generales de toda nuestra programación, y en el del Club de Amigos, además de esos vídeos, también lo relativo y particular del Club de Amigos. Club de Amigos Toro TV, sin ningún punto, sin ninguna cosa rara. Entran en Instagram, Club de Amigos Toro TV. Yo les aseguro que si lo siguen no se van a arrepentir, porque van a estar perfectamente informados, igual que cuando nos ven. Y ya voy a aprovechar y voy a despedir a Luis, nuestro cortador de jamón, que ha tenido el detalle de enviarnos Navarretinto. Luis, voy a dejar aquí los platos. Ahora, cuando no me vean los espectadores en la publicidad, lo probaré, que llevo media hora con unas ganas que no podía más. Vamos a enseñarlo. A ver si me dicen a qué cámara lo tengo que enseñar. ¡Qué pinta, Luis! Por Dios. A la 1. Aquí lo tenemos. A ver si lo podemos ver bien, para que los espectadores sean conscientes de lo que nos vamos a tomar. Y les vamos a enseñar enseguida más detalles, más información de Navarretinto Ibéricos. Hoy queremos hablarles de los jamones Navarretinto, cuya denominación oficial al amparo de la norma de calidad es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. A primera vista, nuestro jamón se distingue por su color, la esbeltez, su caña fina y su pata negra, tal y como puede verse en la imagen. Atributos exclusivos de pureza racial. Aprovechamos también para comentarles algo tan importante como el contenido en hierro. El color rojo de nuestros productos ibéricos nos revela un alto contenido en hierro hemínico, mioglobina, y por lo tanto fácilmente asimilable, cuya disponibilidad es cerca de 10 veces mayor al no hemínico. Ello supone que la cantidad consumida habitualmente de jamón ibérico, entre 45 y 50 gramos, que corresponden a una ración compartida por 2 personas o las lonchas de un bocadillo, nos proporcione más del 30% de los 50 gramos de proteínas de alta calidad diarias y de los 10 miligramos de hierro que necesitamos incorporar a la dieta. Con absoluta garantía de satisfacción, Navarretinto entrega en su casa cualquier pedido en 24 o 48 horas. Llámenos al 91 625 0228 o bien a través de nuestra web www.navarretintoibéricos.com. Ya estamos de vuelta y saben que todos los días a estas horas les mostramos el histórico de declaraciones de Pablo Iglesias, líder de Podemos y actualmente también vicepresidente segundo del Gobierno, cuando prometía que no haría exactamente todo lo que hace ahora. Les decía también que íbamos a hablar de los ERTE. Ya nos ha abandonado nuestro cortador de jamón, Luis, de Navarretinto, pero bueno, nos ha dejado los platos y así nuestros invitados contertulios pues toman el aperitivo, que siempre es mucho más agradable, ¿no? Venir y tener estos platos de Navarretinto
Navarrete aquí. Voy a saludar a Javier de la Cruz, abogado experto en asuntos laborales. Javier, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días, doña María. ¿Cómo estamos? Muy bien, con mucho jaleo, como bien sabemos todos, con las modificaciones que se han producido hasta el 30 de septiembre y bueno, pues los empresarios un poco y autónomos adaptándose a estas nuevas normativas que se están estableciendo, pues con todos los trabajadores recuperando unos, otros manteniéndolos en suspensión y en otros casos pues viendo qué se hace de cara al futuro con los posibles ERTEs por causas económicas, técnicas y organizativas. Y a mi derecha, Fernando Santiago. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Que es presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, como les decía antes. Vamos a empezar, si os parece, por el mal dato, el pronóstico de la Comisión Europea, que este martes ha empeorado sus previsiones sobre España. Cree que el Producto Interior Bruto se va a contraer en este 2020 un 10,9%, pero claro, no tiene en cuenta las actualizaciones en el desempleo, con lo cual esto va a ser bastante más, suponemos, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que por los conocimientos que tenemos en el sector de los ERTEs, se están manteniendo las prestaciones por desempleo, se van a mantener hasta el 30 de septiembre, es decir, todas las, de alguna forma que se ha intentado incentivar la recuperación de los trabajadores haciendo bonificaciones de la cuota patronal, no está teniendo mucho éxito, es decir, el empresario no ve de alguna forma el fin de la posibilidad de seguir manteniendo a sus trabajadores en suspensión y está prefiriendo mantener a los trabajadores con sus contratos suspendidos que recuperarlos a jornada parcial o recuperarlos al 100% de su jornada. Por lo tanto, yo creo que el coste económico de los ERTEs se va a seguir manteniendo y va a tener a partir de julio, agosto, septiembre el Gobierno un problema importante porque hay que mantener ese 70% de las cotizaciones que se pagan por las prestaciones a los trabajadores. Yo creo que no sé si han hecho bien los números o no, pero lo cierto es que van a tener un gasto económico en esta materia muy importante. Fernando. A mí es que el juego de los números me sorprende. Yo pensé que los números solamente eran mágicos algunas veces y en contabilidad, pero veo que aquí hasta en Europa hacen ya unos números mágicos. Vamos a ver, nos hablan del 10, pero si nos han dicho hace 2 semanas que al 31 de marzo ya íbamos con el 5,3, ¿qué nos están diciendo? ¿Que los próximos 9 meses solamente vamos a subir el 4,7? Vamos a ir al 20. Cualquiera que sume y resta nos tiene que decir vamos al 20. Porque o nos han mentido diciendo que en el primer trimestre el PIB había caído en un 5,3%, o nos mienten ahora con el 10%, porque con toda la que ha caído, al 31 de marzo, que prácticamente la pandemia empezó el 14 de marzo, no había apenas crisis y estábamos en el 5,3%, no puede ser que en estos 4 meses hayamos avanzado solo un 4,7%. Yo creo que hay que hablar claro desde el primer momento y con transparencia, que es lo que está faltando y eso va a hacer que el golpe sea mucho más gordo todavía. Yo sigo diciendo lo que he dicho siempre, si vas camino de un precipicio, dile a la persona que se va a caer para que cruce por el puente, para que pare y no cruce, o para que minimice el impacto de la caída. Pero yo creo que nos vamos a un 20, es decir, efectivamente, como ha dicho Javier, el tema de los ERTEs lleva el camino que lleva, pero es que detrás de los ERTEs van a venir los despidos, nos digan como nos digan. ¿Y qué va a ocurrir cuando haya 1 millón y pico de personas en el paro? ¿Quién va a recaudar esos señores cuando en lugar de cotizar vamos a tener que pagarles? No. Me han llamado la atención varios informes de los que tenéis vosotros en la página web, Fernando. Por ejemplo, comentáis, porque lo habéis estudiado, claro, no porque se os ocurre, que 52.000 empresas acogidas a un ERTE van a acabar teniendo que hacer un ERE. O sea, lo que hemos avisado muchas veces en la redacción abierta, no habíamos dado la cifra concreta, pero estos son 300.000 empleos que se van a perder aproximadamente. Y luego, además, me encanta que la OCDE ha advertido hoy del riesgo de prolongar los ERTE. Dice que algunos empleos deberán desaparecer, dice que se valoran los esfuerzos realizados por Europa para contener el aumento de paro, pero bueno, que es que pues habrá que hacer un reajuste y no hay que frenarlo de ninguna manera. Hombre, a mí esto me parece una barbaridad, ¿no? Quien está en ERTE, pues hay que intentar ayudar a las empresas, y si alargar el ERTE es una manera, pues habrá que alargar el ERTE, que el ERTE no es un regalo. Es una prestación porque han cotizado el trabajador y el empresario, pero efectivamente varios cientos de miles de empleos se van a perder. Además, yo creo que dentro de lo mal que se ha hecho, el mecanismo que sí que ha funcionado bien ha sido el ERTE, precisamente. Es decir, una de las grandes
aciertos que en su día se hizo en la reforma laboral, etcétera, fueron este tipo de ERTEs que yo creo que han ayudado bastante en la situación. Otra cosa es la gestión de cómo se haya hecho hasta llegar al ERTE o de la gestión que se está haciendo el ERTE, que a mi juicio es nefasta. Pero lo que es el ERTE en sí está ayudando mucho. Date cuenta que en el ERTE, es decir, ha habido un tiempo donde no se ha cotizado, pero en los ERTEs actualmente ya se está cotizando por las empresas. Por lo tanto, parte de lo que el trabajador está recibiendo es la propia empresa lo que está cotizando. Un trabajador en desempleo total es un trabajador que está cobrando del Estado y que además deja de cotizar. Aquí todavía, y Javier sabe mucho más que yo que esto, se mantiene una cierta cotización y por lo tanto además se mantiene la expectativa y se ayuda a la empresa a intentar solventar su situación, que será la que tenga que ser. Sí que es verdad que evidentemente, como has dicho tú, 52.000 empresas, pero lo que estamos hablando es de 52.000 que reconvertirán los ERTEs en ERES y que como consecuencia de esa reconversión 300.000 señores se van a ir a la calle. Pero eso no significa que no haya muchísimas miles más de empresas que aún así van a cerrar y por lo tanto cientos de miles de trabajadores van a ir al desempleo, porque en el anterior estudio ya hablábamos de que preveíamos entre 1 millón y 1,5 millones de trabajadores, los que van a ir al desempleo al final de todo lo que está ocurriendo, de todos estos acontecimientos que hay. Ya hay cifras con los autónomos y con las empresas. La Federación de Trabajadores Autónomos habla de que en el mejor de los supuestos 300.000 autónomos van a desaparecer y en el peor de los supuestos habla de 500.000 o más. Pues mira, si estos señores desaparecen, con ellos desaparecen empresas y con ellos también van a desaparecer trabajadores. No todos los autónomos tienen trabajadores, pero hay muchos autónomos que tienen trabajadores, con lo cual solamente de la clase autónoma se va a ir 300.000 o 400.000 empleados a la calle, además de los autónomos que son cotizantes, que, vamos a decirlo así, son trabajadores por cuenta propia. Y también van a desaparecer esos puestos. ¿Esos señores de qué van a vivir también? Es decir, que estamos hablando de un tema muy serio y habría que acometerlo con seriedad, con claridad, con transparencia y diciendo lo que va a ocurrir. Y no diciendo todos juntos lo vamos a lograr. Sí, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Es lo que hay que decir. Todos juntos vamos a salir, sí, pero ¿cómo vamos a salir? Porque lo que es cierto es que la situación de febrero no va a volver en ningún concepto y no hay más que salir a la calle. Los bares cómo están, los restaurantes cómo están vacíos, las tiendas de ropa, todo, porque es que nos guiamos superfluamente por algunas terrazas en algunas determinadas zonas, en el caso de Madrid Capital, que las vemos llenas, pero la realidad es que si tú entras a un restaurante un viernes, un sábado, un domingo, un lunes, están con muchísima menos gente, y no porque les hayan quitado las 4 mesas que han quitado para dejar, no, porque no va la gente, no se está consumiendo, no hay dinero, y esto es una cadena que va a explotar después del verano, y además va a explotar de una forma, la onda expansiva. Por lo tanto no hay que decirle a la gente, aquí no pasa nada, disfruten ustedes las vacaciones, hay que decir, señores, guarden, señores, tengan cuidado, señores, que el golpe viene muy fuerte, y no es ser agorero, es ser realista. Y si no me hacen caso, pues cáigase usted por el precipicio, y perdóname la expresión, jódase. No quiero que se joda a nadie, pero hombre, lo estamos diciendo, el precipicio está al lado y nos vamos a caer. Vamos a poner los medios, los que sean, imaginación, hay expertos, nosotros no estamos en el gobierno, nosotros somos meros consultores que decimos lo que hay o lo que estamos viendo, pero hay que tomar medidas porque si no, la situación va a ir a mucho peor, y como la crisis económica llegue en su pleno esplendor en el mes de octubre y noviembre, y encima, voy a poner entre comillas, los agoreros de la salud, que dicen que va a haber, yo agorero de la salud porque igual que a los agoreros económicos nos llaman así por decir que van a venir las cosas mal dadas, pues a los señores de la salud que dicen que se va a reproducir el virus, pues habrá que llamarles también agoreros, pues como se junte un nuevo rebrote del virus con el problema económico que tenemos, mal, al que mejor le vaya y que nadie se alegre y diga, a mí me va bien, no, porque si el 20 o 30% de las empresas se pierden, al que mejor vaya el negocio, también va a perder ese 20 o 30%, por lo tanto, nos va a ir mal a todos, a los que ya nos puede estar yendo mal desde el principio y a los que nos esté yendo bien desde el principio, a todos, el camino que vamos es muy malo. Pues es que algunos tenemos la sensación precisamente de que el propio gobierno no se da cuenta de que estamos al borde del precipicio, ¿no? Javier, ¿en el despacho estáis viendo ya estos casos, ERTEs que se convierten en ERES? Bueno, vamos a ver, de momento no se está produciendo por un tema fundamental, y es que hay una cláusula de mantenimiento de empleo que de alguna forma está vinculando a todas las empresas sujetas al ERTE.
¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que ha sido una lucha importante por parte de la CEPIM y por parte de la COE en toda la negociación, es decir, la patronal ha intentado por todos los medios en la renovación del Real Decreto 24/2020 la derogación de esa cláusula de mantenimiento, porque evidentemente el empresario está viendo que aún recuperando al personal la actividad, como ha dicho Fernando, y estoy absolutamente de acuerdo en todo el planteamiento que ha hecho, va a ser imposible que volvamos a la situación de febrero. Restaurantes, actividades públicas, empresas de retail, lo estamos viendo. Todos los que paseamos por la calle estamos viendo que eso es absolutamente imposible. ¿Qué es lo que está suponiendo? Pues evidentemente prolongar los ERTEs, recuperar parte del personal, pero al no tener la misma actividad que tenías en febrero, sobra personal. Al haber un excedente, el empresario no va a poder mantener al personal. Al no poderlo mantener, lo tiene que despedir. Pero si existe una cláusula de mantenimiento de empleo que no ha sido derogada, el empresario, como decida hacer un ERE, como decida hacer extinciones contractuales, va a tener que devolver las bonificaciones y las exoneraciones de las cuales se ha beneficiado durante el momento del ERTE, con sanciones, recargos, etcétera. Por lo tanto, ese es un escollo que van a tener los empresarios. Pero curiosamente, lo que se sigue manteniendo es la posibilidad de extinguir los contratos a través de un ERE, como nos ha dicho Fernando, pero solamente en un supuesto que hay que cambiar, que es que la empresa entre en un proceso concursal, concurso a acreedores. Por lo tanto, estamos fomentando la extinción sobre la base de llevar a las empresas al juzgado de lo mercantil y hacer o bien acciones judiciales de preconcursos o metiendo a las empresas en concurso a acreedores. Esa es una salida, yo creo que es una salida mala, muy mala, porque no solamente pues el empresario va a intentar extinguir ese contrato de ese ERE o de esos trabajadores afectados y encima le va a perjudicar con proveedores, clientes, porque entrar en esa situación concursal le va a crear una mala imagen. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Fernando que los ERTEs han sido una buena medida, tanto la reducción de las jornadas como las suspensiones de los contratos, pero los elementos que han venido acompañando en estos reales decretos a esos ERTEs han sido, creo que, muy negativos y creo que es muy importante modificar y tenemos hasta el 30 de septiembre, la patronal, sindicatos y gobierno tiene hasta el 30 de septiembre para darle un vuelco a esta situación, preveyendo, como ha dicho Fernando, lo que tenemos encima. Es decir, todos estamos viendo, yo he salido este fin de semana a Málaga y me he encontrado una ciudad vacía en sus restaurantes, evidentemente faltan turistas, faltan extranjeros, pero verdaderamente era patético ver sitios en donde nos hemos encontrado siempre con un nivel alto en restaurantes y en bares de gente, encontrarnos pues prácticamente vacío, incluso los fines de semana, que es cuando uno se prevé que pueda haber una ocupación mayor. Desgraciadamente esto es lo que tenemos. Seguimos enseguida porque nos quedan muchos temas que abordar con los dos, pero tenemos antes, porque saben que en el directo los tiempos mandan, que hacer una pausa brevísima, 1,5 minutos hasta ahora. Ya han visto que la pausa era cortísima. Hablábamos antes de irnos a la publicidad con Javier de la Cruz, abogado experto en asuntos laborales, y también con Fernando Santiago, presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid. Y comentábamos que hay aproximadamente 52.000 empresas en ERTE que se acabarán viendo obligadas a llevar a cabo un ERE. Se podrían perder hasta 300.000 empleos según datos precisamente de ICOGAM. Y creo que teníamos que aclarar, Javier, que nos referimos en los ERTE que no pueden transformarse en ERE a los de fuerza mayor, ¿no? Los que directamente derivan del estado de alarma. ¿Los ERTE ordinarios? Los ordinarios, el ERTE top, salvo a partir del 1 de julio con el Real Decreto que ya he dicho 24/2020, esos ERTEs anteriores no están sujetos a las cláusulas de mantenimiento y por lo tanto sí que perfectamente podrían hacer posteriormente a su finalización un ERE. Lo que ocurre es que, bueno, pues en este último Real Decreto lo que se ha introducido es la posibilidad de alguna forma simultanear o de hacer forma sucesiva el ERTE top con el ERTE de fuerza mayor.
y exonerarse y bonificarse los trabajadores del ERTE de top de las bonificaciones que tiene el ERTE por fuerza mayor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que si tú te exoneras por el COVID-19 igual que un ERTE de fuerza mayor, te vas a sujetar a la cláusula de mantenimiento del empleo. Por lo tanto, no estarías libre, evidentemente, de poder extinguir contratos si te has acogido a esas bonificaciones a partir del 1 de julio, agosto y septiembre. Por eso, hemos aconsejado en muchas ocasiones, no eres una especie de caramelo envenenado, es decir, el meterte con las bonificaciones en julio, agosto y septiembre con un ERTE top, porque te impide tomar decisiones extintivas posteriormente al 30 de septiembre. Evidentemente el consejo ha sido no sujetaros al Real Decreto y seguir con la dinámica empresarial que tenéis sin necesidad de las exoneraciones y con la posibilidad de no estar sujetos a esa cláusula de mantenimiento. Fernando, comentábamos en la pausa que ha habido poca información en general, que muchas empresas, si hubiesen conocido las trampas, por llamarlo de alguna manera, que llevaban asociadas estos ERTE de fuerza mayor, no se hubieran acogido en ningún caso. Sí, mira, ahí yo te voy a hablar de un sector concreto que además puede servir de ejemplo para que se haga la idea a la gente. El ERTE de repente se vende, que ha sido bueno, insistimos, pero se vende como la única solución al problema de la pandemia que había en ese momento. Y, por ejemplo, hay un sector muy claro en el pequeño empresario, porque el gran empresario lo hizo bien, el gran empresario no ha hecho ERTE, las grandes cadenas hoteleras no han hecho ninguna ERTE, todas han ido a ERES, como había hecho. Pero al pequeño empresario, el señor que tenía una agencia de viajes, le han dicho, no, usted va a un ERTE, y ahora se encuentra con que no puede despedir cuando las agencias de viajes no están vendiendo. Había que haber explicado muy bien, decir, mire usted, el ERTE es una solución temporal para determinados negocios que a corto plazo van a verse o pueden verse imbuidos en una cierta recuperación. Aquellos negocios en los que se prevea que a corto plazo no van a tener recuperación, sino que van a para muy largo, el ERTE no les ha beneficiado, porque ahora se encuentran, o cuando se acaben los ERTE, se van a encontrar con que no pueden despedir, como bien ha estado explicando Javier. Si se hubiesen acudido al ERE, habrían tardado 20 o 25 días, que habrían tenido que sostener o pagar las nóminas hasta que hubiese sido el mismo autorizado, pero ahora tenían todo el tiempo del mundo por delante para salvar su empresa. Entonces, por eso nosotros también demandamos que tiene que haber solución o tiene que haber arreglo, porque esa falta de información que se ha dado a las empresas, porque no todo el mundo tiene grandes despachos de abogados como el de Javier para poder asesorarse. Hay señores que tienen un empleadito que se hacen ellos, incluso ellos mismos los papeles, o que tienen una pequeña gestoría que le pagan 4 euros porque no se puede pagar más por eso, y que no han podido verse con esa información privilegiada que tienen las grandes empresas de tener despachos de abogados importantes o gente con conocimiento como tiene mi compañero. Y, lógicamente, toda esta gente se encuentra ahora en un problema que se han autogenerado ellos, evidentemente, pero también como consecuencia de que la legislación no ha sido buena y, sobre todo, la información pública, la información que se ha dado por la administración pública no ha sido lo suficientemente correcta. Y el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, pero la administración pública sí debe informar correctamente o ampliamente, y no se ha informado, por mucho que digan que se han puesto teléfonos, etcétera, eran teléfonos de información que o no se cogía o no descolgaban, o mandabas un correo y te tardaban semanas, por no decir meses, en contestar. Por lo tanto, tenemos un problema muy serio, ese problema se va acercando cada vez más fuerte y tendrán que solucionarlo. Yo estoy convencido que en septiembre habrá una nueva prórroga y empezar a haber correcciones, porque si no, lo único que nos va a quedar son los concursos de acreedores, que antes lo he dicho también en el descanso, los han prorrogado la presentación de los concursos, en lugar de hacerlo en el plazo que marcaba la legislación mercantil, ahora todo se ha alargado hasta el 31 de diciembre, pero que es que el 31 de diciembre está aquí a 4 meses vista, o a 6 meses vista, y va a llegar, y cuando llegue vamos a ver qué ocurre, porque va a haber miles y miles y miles de concursos, y si la única solución que al final le das a una empresa para poder despedir, como he entendido yo aquí, es poder ir al concurso, pues nos vamos a encontrar con decenas de miles de concursos, lo que va a llevar añadido que no se va a pagar, gente que no va a cobrar, solicitud de devoluciones de IVA al Estado, etcétera, etcétera. O sea, un galimatías todavía mayor en el que estamos, que al final todo se traduce en dinero. Y vamos a ver qué ocurre cuando no llegue el dinero al Estado y el Estado no tenga capacidad suficiente de recoger dinero para pagar, porque ahí hay que añadir lo que yo digo en muchos sitios: el Estado no deja de ser un proveedor
al que pagamos a 60, 90 o a 200 días. El Estado, en el mes de abril, recaudó el primer trimestre, más o menos no se ve afectado. Vamos a ver ahora el Estado lo que recauda en julio con el IVA de julio, vamos a ver lo que recaudará en octubre y a partir de ahí vamos a ver lo que recauda de la renta del 2020 y de sociedad del 2020. Y cuando no llegue dinero, ¿cómo va a pagar esa deuda pública que está emitiendo? ¿Cómo va a pagar esos intereses que ya estamos deficitarios? Y por tanto, ¿cómo va a pagar las pensiones? Que en esta casa yo he dicho que creo que van a acabar bajando. Me dijeron, no van a bajar. Bajarán aunque solo sea en capacidad adquisitiva. Y vamos a ver qué pasa con los funcionarios, porque lo que ocurrió en la crisis de 2008 y la famosa paga extra de los funcionarios que se eliminó en su momento, yo creo que no va a ser nada comparado con la que viene encima. Digamos lo que digamos, si no se recauda y no se va a recaudar porque las empresas no van a producir beneficio, pues una de dos, o subes los impuestos y aunque los subas, ¿de dónde los vas a subir si no va a haber beneficios en los márgenes de las empresas? Por lo tanto habrá que rebajar gastos. Y visto lo visto, que aquí no se rebaja en nada, que seguimos dando subvenciones, regalamos, como habéis puesto antes el ejemplo, nuestros diputados, algunos de esos que reivindicaban hace años que no había que cobrar tanto, ahora siguen cobrando tanto o más que antes, pues vamos a ver qué ocurre. A colación de lo que está diciendo Fernando, estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento. El problema que ha existido en el desarrollo de los reales decretos es que el Gobierno ha llegado tarde y ha llegado mal. Y esto es muy importante, es decir, cuando se produce la declaración del estado de alarma es el 14 de marzo, el día anterior, concretamente en Madrid, el 13 de marzo, ya se habían tomado las medidas correspondientes con respecto a los cierres de los locales, restaurantes, tiendas y demás, y no tenemos el primer real decreto que afectaba a los ERTES, el 8/2020, sale el 17 de marzo. Es decir, tenemos 3 días, 4 días entre medias, en donde, como ha dicho perfectamente Fernando, gestores administrativos, abogados, despachos, empresarios, autónomos, tomaron una decisión con carácter urgente, que era meterse en los ERTES de fuerza mayor, sin tener una legislación determinada. Teníamos la normal, la que establecía el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, pero no se habían establecido ni bonificaciones, ni régimen de mantenimiento de empleo, no sabíamos absolutamente nada, porque todos sabemos que ese Real Decreto del 17 de marzo estableció luego con carácter retroactivo determinados efectos de los ERTES que se habían planteado antes de la entrada en vigor. ¿Qué ha ocurrido después de esto? Pues que el propio Real Decreto del 17 de marzo tampoco aclaraba mucho, se ha hecho deprisa y corriendo, se presentaba a las 12 de la noche o a las 11 de la noche en el BOE del día anterior y era de aplicación al día siguiente, y nos encontrábamos con una interpretación normativa abstracta, ambigua y poco clara. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que era la Dirección General de Trabajo, ante peticiones que hacía la COE y que hacían empresarios, la que iba resolviendo e interpretando la normativa días más tarde. Por lo tanto, el empresario se ha encontrado con una normativa que era de aplicación, sin poder hacer un business plan, sin poder hacer una estrategia económica, porque además todos sabíamos que era hasta que finalice el estado de alarma. El estado de alarma finalizaba cada 15 días tras la renovación del Congreso de los Diputados, que se producía de otros 15 días más. Conclusión final de todo esto, pues que el empresario ha tenido que ir a salto de mata tomando decisiones, a veces malas decisiones, porque no tenía claro qué es lo que iba a hacer el Gobierno ni cómo se tenían que interpretar los artículos del Real Decreto. Luego hemos tenido que ir inculcando a los empresarios autónomos, tanto los gestores como los abogados, que creo que se ha hecho un buen trabajo a nivel general, porque todos los ERTES, yo creo que en un porcentaje muy alto han sido aprobados, porque se han hecho bien, tenemos buenos profesionales en España, y yo creo que al final todo ha salido de una forma muy correcta, muy correcta. El empresario también ha tenido que aprender a trabajar en 24 horas, en 48 horas. Recordemos que el último Real Decreto se ha hecho prácticamente a 48 horas de la finalización del anterior, del famoso 30 de junio. ¿Cómo podía el empresario o el autónomo predecir si esto iba a ser hasta el 30 de junio, hasta octubre, si se iba a renovar al 30 de septiembre, si íbamos a estar en el 30 de diciembre? Todo ha sido así, ¿no?
¿no? Y entonces tenemos que romper una lanza en favor de empresarios, autónomos y trabajadores, que también se han visto afectados en muchas ocasiones porque no sabían si se iba a prolongar la posibilidad de cobrar ese desempleo y no descontarse de su acumulado. Yo creo que el esfuerzo ha sido un esfuerzo tanto empresarios como trabajadores muy importante, y creo que el Gobierno en este sentido no ha estado al nivel que se exigía. Y lo tengo que decir como crítica, porque se ha llegado en muchas ocasiones muy tarde en la redacción de los reales decretos y ha perjudicado a la hora de la orientación tanto de los asesores como de las decisiones de los empresarios y autónomos a tomar con sus empresas. Otro dato de ICOGAM, bueno, además del que publicabais de que hay 480.000 trabajadores todavía que no han cobrado el subsidio. Bueno, ahora ya menos. Ahora, en la última encuesta que hicimos al 30 de junio hablábamos de 200.000, que no dejan de ser pocos. No pocos. Con que hubiese uno, algo ha fallado en el sistema. Con que hubiese uno, algo ha fallado en el sistema, pero sí que es verdad que todavía quedaban cerca de 200.000 personas al 30 de junio por cobrar esos ERTES, con el drama que significa, porque ya no es decir que es que tengo por cobrar junio, es que tengo por cobrar junio, tengo por cobrar mayo, tengo por cobrar abril y tengo por cobrar 15 días, ¿verdad? ¿De qué vive una persona de eso? Antes decía Javier que se ha llegado tarde y mal, y es verdad, pero es que con independencia y no entrando en la parte política de si los políticos son buenos o malos, lo que yo sí que me atrevo a decir es que están mal asesorados. Es decir, en los círculos de poder se crean burbujas. Se crea una burbuja donde no están al cabo de la calle como estamos los profesionales del sector, a los que no se nos ha hecho caso a ninguno desde el primer minuto. Y al final, pues en sitios como la Moncloa, nombran asesores que cobran del Estado, con lo cual se convierten en funcionarios. Entonces, claro, es que en esos recintos no ha habido crisis de ningún tipo económico, porque los funcionarios la nómina la han seguido cobrando. Hayan teletrabajado o no hayan teletrabajado, hayan ido a su puesto de trabajo o no hayan puesto de trabajo. Y los miles de asesores que hay en la administración pública, que los paga la propia administración pública, tampoco. Y hay muchas veces que cuando nosotros nos sentamos con determinados colectivos, decimos, no, es que no se dan cuenta, o sea, están viviendo en otro mundo diferente al que estamos viviendo en la calle, o sea, no se están dando cuenta de lo que está ocurriendo en la calle. Entonces algunos, con toda la alegría del mundo, dicen, no, pero ahí está Europa. Y están sus esperanzas o sus alegrías puestas en que Europa va a venir a rescatarnos. Eso pensamos. Y si no viene Europa a rescatarnos, ¿qué va a pasar? O sea, no podemos estar contando permanentemente con el dinero de los demás. No podemos permanentemente que los gastos se tengan que adecuar en función de los que los ingresos se adecúen con los gastos y los gastos con los ingresos. No, si usted gana 1.000, solo puede gastar 1.000. Usted lo que no puede pretender es que como gasta 1.500 hay que adecuar el ingreso. ¿Me tienen que pagar más? No, yo no puedo pagarle más. Entonces es lo que está pasando aquí. Es decir, los expertos, los comités de expertos, esos que se han creado, las cientos de comisiones de expertos que crean en todos los lados, al final son o cementerio de elefantes de políticos que ya no saben dónde caerse y que los ponen ahí para que tengan un sueldo, o amiguetes, colaboradores, etcétera, que los ponen, les pagan un sueldo y que lo único que hacen es decirle al señor que manda de turno sí a todo. Los famosos yes man americanos, se decía así, yes man, sí señor, sí señor, señor, dice a todo porque lo único que le interesa es mantener su puesto de trabajo. Y nos pasa en muchas organizaciones también, ¿eh? Hay muchas organizaciones de toda índole donde al final el que está, pues cobra un sueldo y no va a llevar nunca la contraria porque necesita ese sueldo. Es decir, hace falta más profesional independiente, hace falta que el gobierno se deje asesorar más por los profesionales independientes, llámense abogados, gestores administrativos, graduados sociales, médicos, ingenieros, etcétera, que somos todas las profesiones, todas en conjunto, estamos denunciando lo mismo y a ninguna se nos está haciendo caso. Entonces es que hay dos versiones. La versión de los señores que viven del sueldo público en las altas esferas, no hablo del funcionario, que el pobrecito bastante tiene con la que le está cayendo, algunos que los quieren hasta pegar, sin culpa ninguna. Vuelvo a hacerle el llamamiento de que por favor los funcionarios del SEPE no tienen la culpa de lo que está ocurriendo con el desempleo, la culpa lo tienen los que dirigen, no los funcionarios. Por lo tanto, no vayamos a esas oficinas a montar un cirio y a pegar al señor de turno que está en la ventanilla encima que nos atiende. Ya lo que faltaba es que encima el que da la cara, que gana 1.000 euros, encima le quieran partir, se la quieran partir, cuando no es así. La violencia no se puede utilizar, pero mucho menos con quien no tiene la culpa. Pero insisto, desde el primer día todos los profesionales, todos los colegios profesionales, los consejos generales, todas las organizaciones empresariales, ATA, CEPIME, COE, CEINE en Madrid, los colegios de abogados, Unión Profesional, Unión Interprofesional, el Colegio de Gestores, el Consejo General de Gestores, etc., nos hemos puesto a disposición para ayudar.
cero. El caso ha sido cero. Todo lo que es más, no ha sido cero. Es que encima nos ven enemigos. Es que cuando yo ahora salgo en televisión y digo lo que está ocurriendo, te miran, te ponen una X y te dicen, este es el enemigo a batir. Que no. Que a mí lo que me interesa es que la gente gane mucho dinero. Cuantos más autónomos hay en la calle, cuantas más empresas haya en la calle, mejor para los gestores administrativos. Cuantas más empresas haya, mejor para los economistas, mejor para los abogados. Cuanto más fluya el negocio, mejor. Porque nosotros lo que vivimos es del día a día de la calle. Y por lo tanto no nos interesa para nada los cierres. Si estamos denunciando que va a haber cierres es porque estamos preocupados, no. Lo siguiente, porque nosotros ya estamos en la fase siguiente a la preocupación, que es la del desánimo, la del enojo, la de la indignación, todas juntas, ya las tenemos todas juntas porque lo vemos la luz y alguien no la está viendo. Ya, básicamente el problema era, y lo tengo que decir con toda la crudeza, es que salía el presidente del gobierno en el aló presidente diciendo qué medidas, o el ministro de Trabajo, la ministra de Trabajo, o el ministro correspondiente diciendo las medidas que se iban a tomar, y luego era un mundo. La diferencia que había 3 días después en el Real Decreto que se desarrollaba, pues tenía en muchas ocasiones poco que ver con lo que se había dicho. Es decir, se nos estaba vendiendo una situación, en este caso laboral, muy positiva, tanto para empresario como para el trabajador, y luego a la hora de ver el negro sobre blanco nos encontrábamos con muchísimos problemas para poder desarrollar y poder aplicar la normativa. Yo creo que aquí no se ha sido ágil, el gobierno no ha sido ágil, la administración no ha sido ágil. Estoy de acuerdo que el funcionario del SEPES no es el responsable, evidentemente, de coger el teléfono y de atender, evidentemente, las prestaciones por desempleo, pero también aquí ha habido una falta de agilidad por parte del gobierno de haber establecido los mecanismos, en este caso la administración, la seguridad social, el INEM, de haber establecido los mecanismos adecuados, porque era absolutamente dramático el que los trabajadores se enfrentasen con los empresarios y con el autónomo que tenía a sus trabajadores. Fernando, yo he vivido situaciones absolutamente kafkianas en donde los trabajadores decían al empresario: tú has presentado mal el ERTE, tú me estás engañando, el ERTE no ha sido aprobado como usted me ha dicho, porque yo no he recibido la prestación por desempleo, y si no la he recibido es porque el ERTE no se ha aprobado. Es decir, hemos tenido ese problema administrativo que yo también lo hilvano de alguna forma con el tema judicial que nos está pasando. Es decir, vamos a ver, los funcionarios que tienen que tratar, en este caso el SEPES, como los funcionarios judiciales que están expuestos todos los días a cientos y miles de personas, pues entiendo que el temor que tenían de volver a reactivar de nuevo los juzgados, el SEPES, las oficinas, impedía de alguna forma pues que estuviesen al 100% y que en determinadas ocasiones pues dijesen: oye, yo tengo que tener unas limitaciones determinadas porque no podemos estar como antes, mientras que los elementos de protección y de prevención no sean los adecuados. Y todos sabemos, ya me meto en otros temas, cómo se han recibido las mascarillas, cómo se ha recibido el material. Es decir, ha sido muy difícil reactivar la administración pública en favor de los trabajadores, en favor del contribuyente, en favor de los empresarios, en favor de los autónomos, porque los propios funcionarios públicos tenían temor a prestar servicios porque no había las medidas preventivas adecuadas durante todo este tiempo. Al final ha sido una pescadilla, Fernando, que se muerde la cola y que ha impedido, pues y digo que actualmente todavía existe una psicosis que evidentemente no son los responsables. Es decir, esto es como pasaba en los aeropuertos, cuando se cancelaba un vuelo y todos los que iban a coger ese vuelo echaban la bronca a la persona que estaba en taquilla, esta persona que además ganaba 1.200 euros al mes, y la tiraban de los pelos. Yo he tenido casos cuando llevábamos el tema de Hispaner, que había broncas, incluso lecciones con determinados trabajadores que no tenían nada que ver, y esto era una decisión que se tomaba por la dirección de la compañía porque el queroseno había subido, era muy caro y la bronca se... Es verdad que no son los responsables, pero es cierto que la administración tiene que agilizarse, tiene que tomar medidas preventivas mucho más claras. Nosotros estamos de alguna forma viéndonos perjudicados por esa falta de agilidad de la administración, que con esto digo que los funcionarios
los que están trabajando, evidentemente los que están de forma muy activa están prestando servicios y lo están haciendo, pero les falta ese apoyo que tiene que venir de la administración y los ministerios, les falta ese apoyo para que se puedan encontrar tranquilos prestando sus servicios. Totalmente de acuerdo. Bueno, lo de verdad hay que decirlo, que no son responsables. Yo es que viví en una recaudación ejecutiva un amigo que está en la mesa atendiendo al público y que de repente le viene un señor cuando están cerrando: hola, ¿qué desea? ¡Guas! Una paliza, 3 meses de hospital. 3 meses de hospital, clavícula rota, brazos rotos, un señor que gana 1.000 euros, una ventanilla, porque el señor que venía le habían embargado su casa, se la habían quitado, venía desesperado y la pagó pues con lo que tiene. Eso no se puede hacer, hay que erradicarlo por completo y dejárselo a la gente, a esos 200.000 personas que no han cobrado todavía, que no tienen la culpa los funcionarios. Hay que tener paciencia con ellos. Yo sé que es muy difícil, incluso nosotros que lo estamos denunciando lo que ha ocurrido, pero por favor, que las personas no tienen la culpa la tienen los cargos públicos, los entes o quien lo ha hecho. Decías tú antes, la falta de medios. Mira, cuando empezó todo esto, nosotros, los despachos profesionales, las gestorías, tenemos gente dedicada a tráfico, gente dedicada a laboral, gente dedicada a fiscal, a todo tipo de cosas porque somos multidisciplinares. Cuando empezó los ERTES, mi despacho todo el mundo hacía ERTES, ayudaban en el ERTE, vamos a decir, es decir, la dirección jurídica, los abogados del despacho se ocupaban de la parte de dirección jurídica, pero la agilización del trámite, etcétera, pues lo ayudaba hasta el mensajero a hacerlo porque han sido cientos de ERTES. ¿Cómo es posible que la administración no haya podido poner 9.000, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000 funcionarios de la noche a la mañana dedicados a la parte básica del tema de los ERTES? Porque lo han denunciado, el propio CSIC lo denunció aquí. El trabajo ha aumentado en un 510% y la plantilla solamente se empleó en un 10%. Pero tan difícil, yo desconozco todo el tema de la función pública, pero tan difícil haber dicho 5.000 señores de los que están teletrabajando que ayuden, que no se habrían negado. Estoy seguro que primero los funcionarios no se habrían negado, porque los funcionarios no se suelen negar ese tipo de cosas. Y además es que era un tema social, tan claro que cualquier persona lo habría entendido y cualquiera se habría puesto a disposición. Luego saldrán esos crepúsculos raros que se niegan a todo, como denunciaban algunos sindicatos de los sanitarios que se habían negado a acudir a ayudar. Pero eso es anecdótico. Es decir, pero lo cierto es que la administración no ha sido ni eficaz ni ágil en este tema y estamos donde estamos en parte de eso, y eso va a derivar además que un 20 o un 30% de los que van a caer caigan como consecuencia de esa falta de agilidad, porque el virus iba a matar a mucha gente, el virus iba a cerrar a muchas empresas, sí o sí, lo hicieran bien o lo hicieran mal. Pero la diferencia entre hacerlo bien o hacerlo mal ha sido que ha habido un 20 o un 30% de empresas más que van a cerrar, de las que habrían cerrado como consecuencia del virus, como denuncian en muchos sitios los sanitarios, que ha habido un 20, un 15, un 30% de personas que han muerto, no como consecuencia del propio virus, de forma directa, sino como consecuencia directa de una mala gestión sanitaria y, por lo tanto, indirecta del virus. Y es que ahora le estamos echando la culpa de todo al COVID, y el COVID no tiene la culpa de todo. El COVID tiene la culpa de lo que tiene, pero otras cosas no. Es decir, si yo pongo una escalera, un hueco de ascensor, una escalera sin barandilla, y la gente se cae, se tropieza y se cae, no se cae porque se tropieza, se cae porque tropieza y porque no tenía barandilla. Si hubiésemos tenido una buena barandilla, pues probablemente un 20 o un 30% de nuestro tejido productivo no estaría en la posición de desaparecer como estamos ahora. Son estudios que habrá que hacer en su momento, a largo plazo. Ahora no es el momento, por lo menos por la parte privada, de hacer ese tipo de estudios, porque bastante tenemos con que seguir sacando adelante el tema de ERTE, las derivaciones a ERE, la derivación a ERTE TOP, el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades que viene ahora, más todos los problemas añadidos que vamos a tener ahora con las vacaciones de los trabajadores, de algunos de esos trabajadores que espera irse 30 días de vacaciones y no se va a ir de vacaciones porque no tiene derecho a vacaciones, porque mientras que esté en el ERTE, en suspensión, no hay vacaciones que cogerse, o simplemente, y además de eso está perdiendo 2,5 por cada mes. Es decir, aquellos señores, lamentablemente lo tengo que decir, aquellos señores que llevan desde el 15 de marzo en ERTE, que todavía no hayan vuelto a trabajar, que sepan que han perdido las vacaciones de abril, de mayo, de junio y parte de las de marzo, y estamos hablando 2, 5, 7 y medio, de 9 días de vacaciones, con lo cual si alguno no había cogido vacaciones, que no espere disfrutar de 30, que ya le quedan solo 21, y a medida que avancemos van a ir disminuyendo eso y las pagas extras, y además, ténganlo en cuenta, porque luego esto es un aviso de navegantes para que nadie se lleve a engaño, preparados para la declaración de renta del año 2020. Señores, que van a tener 2 pagadores, y los tipos de retención se calculan por pagador cuando se suman los ingresos
Se suman las retenciones, pero los ingresos y las tributaciones progresivas sobre los ingresos, con lo cual vamos a ver qué pasa con las rentas del 2020 de gente que está en ERTE, que está muy tranquila diciendo, bueno, y encima me devolverán. No, espérense ustedes que a lo mejor les sale a pagar, porque miren bien el tipo de retención que le están haciendo en el pago del ERTE y compárelo con el tipo de retención que le estaba haciendo su empresa. Y esa diferencia, si pueden, intente guardarla en una cajita porque les va a tocar pagarla. Nos quedan muy poquitos minutos, pero no quiero despediros sin preguntaros cómo está siendo la tramitación de la renta mínima. Bueno, vamos a ver, yo lo digo un poco por efectos de despacho, lo que yo conozco, no se está produciendo de una forma masiva. Entre otras cosas porque hay una serie de limitaciones con respecto de los ingresos, entonces eso está afectando. Yo la verdad tengo que decir que con lo que a mí me respecta estamos tramitando, yo creo que han sido 2 o 3 personas las que han acudido al despacho a hacer la solicitud de la renta mínima vital. Yo creo que se está produciendo, yo no sé si en Madrid, pero este efecto más en provincias y en pueblos más que en las capitales. La renta mínima tiene un peligro mayor que la tramitación, que efectivamente, como dice Javier, cuanto más sales de la grande capital o de la gran capital o del centro de la capital, se va produciendo un mayor movimiento. Yo la verdad es que tengo que decir que donde estoy ubicado como despacho no tengo apenas este movimiento, porque nosotros somos asesoría de empresas y por lo tanto no llevamos este tipo de cosas de trabajador. Sí que es verdad que las gestorías muchas están haciendo el tema. Y efectivamente, como dice Javier, cuanto más te alejas del núcleo central de población, más fácil es. Pero sí que se nos están dando casos en algunos sitios de gente que dice que prefiere cobrar la renta mínima a ir a trabajar. Date cuenta que es que como haya en una vivienda 2 que consigan la renta mínima, casi les sale más rentable cobrar y estar en casa sentado en un sofá que ir a trabajar uno de ellos y hacer algo. Y hay determinadas poblaciones, determinadas zonas o determinados colectivos que son muy especialistas en este tipo de cosas. Y esto, lo digo así en voz alta, no se trata ni de que te digan que eres clasista, ni que eres xenófobo, ni que eres nada del otro mundo. No, hay una realidad, y es que hay grupos de gente que saben más que los expertos, especialistas en cobrar subvenciones, especialistas en cobrar desempleo, especialistas en cobrar subsidios, etcétera, etcétera. Bajas. Y esos, y bajas médicas, o sea, hay una facilidad de algunos para conseguir la baja médica. Chicos, yo es que me pasa algo y es que tengo que trabajar hasta con la pierna rota. Y hay tíos que es que les duele el meñique y se tiran un año de baja. ¿Cómo lo consiguen? Pues mira, no me lo explico, porque la ley no está prevista para así, pero hay verdaderos especialistas. Y el tema de la renta mínima vital, si no se hace en condiciones, si no se controla en condiciones, si no se ponen una serie de requisitos y que no se han puesto, lo que nos vamos a encontrar es que mucha gente habituada, vamos a decir así, a vivir del cuento, va a vivir más del cuento y se va a ver en las empresas, porque hay gente que prefiere cobrar 400 euros o 375 euros al mes por no hacer nada, que ganar 900, 800 o 1000 euros por trabajar. Sí, yo creo que va a pasar lo mismo que ha pasado con los reales decretos. En primer lugar, es un real decreto que regula este tipo de prestaciones que se ha hecho deprisa y corriendo. Yo creo que se buscaba un efecto electoral y también de la población, es decir, debido a las críticas de la mala gestión, vamos a intentar paliar esto porque llegaba a afectar a 2.300.000 personas, es decir, 800 y pico mil familias, que era lo que se iba buscando, y al regularizar esto de una forma rápida y sin concreción, pues nos hemos encontrado pues nichos de entrada en muchas poblaciones en donde la gente se ha ido a empadronar deprisa y corriendo, pues con la finalidad de cobrar los 462 euros, que si ibas uniendo ya no había unidades familiares, incluso estábamos hablando de unidades temporales de convivencia, nos encontrábamos con que podían llegar hasta cobrar hasta 1.015 euros al mes. Si encima nos metíamos en provincias y en comunidades como Andalucía y Euskadi, pues nos encontrábamos que se podían incluso compatibilizar 2 prestaciones mínimas vitales, la de la propia comunidad y la de nivel nacional. Consecuencia de todo esto, regular rápido coladeros, al final la Dirección General de Trabajo y el Ministerio de Trabajo no va a tener más remedio que empezar a establecer directivas y resoluciones para regularizar lo que no ha hecho en el momento adecuado. Sí, Javier, pero perdóname que te interrumpa. El problema de este tipo de trampa, vamos a decirlo así, es
¿cómo lo recuperas después? Porque no nos olvidemos una cosa, cuando un empresario, por lo que sea, no hace bien las cosas y la inspección le pilla y le sanciona, acaban cobrando, se acaba cobrando para ir donde sacar. Pero cuando un señor de renta mínima cobre indebidamente y se descubra, no lo va a devolver. Ese dinero es un dinero perdido, a fondo perdido, perdido totalmente. Por eso insisto que ahí no se han hecho las cosas bien. A medio plazo, cuando se estudie este tema de la renta mínima vital, le va a ocurrir como cuando estudiemos los ICOs. ¿Dónde han ido los ICOs? ¿Dónde han ido los primeros 20 o 30.000 millones de los ICOs? Nos vamos a llevar una sorpresa el día, si algún día salen los números y los nombres, porque a lo mejor no han ido a esos autónomos, a esos pequeños empresarios, y a lo mejor han ido a grandes empresas o a empresas afines a las administraciones públicas o incluso a empresas estatales. Por la renta mínima vital vamos a ver qué ocurre con ella. A lo mejor acaba llegando a determinados colectivos que lo van a cobrar y van a estar muy contentos y encantados con ellos y van a ser cautivos o van a ser votos cautivos, y a quien realmente debería de llegar porque lo necesita no está llegando, y nos vamos a encontrar que seguimos con los comedores sociales llenos y con la gente con grandes problemas, y al final a los abuelos ayudando a los nietos, a los padres ayudando a los hijos o a los hijos ayudando a los padres, porque es que al final nos estamos convirtiendo en economías familiares, porque los unos nos estamos teniendo que ayudar a los otros para solventar los problemas de liquidez brutales que hay en las familias. Ya no hablo de las empresas, en las propias familias, una parte motivada desde luego por estos ERTEs impagados. Pues Fernando Santiago, presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Javier de la Cruz, abogado, experto en asuntos laborales, muchísimas gracias también. María. Vamos a hacer una pausa muy rapidita, pero antes les voy a recordar cómo se tienen que hacer socios del Club de Amigos si todavía no lo han hecho, y hoy con este programa de la redacción abierta de las mañanas les hemos terminado de dar ese empujoncito que necesitaban para decir, pues sí, necesito tener una voz, necesito tener a alguien que represente mi opinión y que cuente todo aquello que no me cuentan otros medios de comunicación. Lo que tienen que hacer es llamarnos al teléfono que están viendo en sus pantallas, el 916162464. Si lo prefieren, pueden enviarnos un email a esa nueva dirección de correo, les recuerdo que la hemos cambiado, que es club@eltorotv.eu, o la manera más rápida, porque pueden ustedes mismos generar su alta de manera automática, es entrar en nuestra página clubdeamigos.eltorotv.com. Pausa brevísima y caso Dina. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta y encaramos la recta final del programa, de la redacción abierta de las mañanas en el Toro Televisión. Enseguida vamos a saludar en la mesa a María Montero y también enseguida vamos a conectar en directo con el Palacio de la Moncloa, donde acaba de terminar el Consejo de Ministros, y creo que comparece la ministra portavoz María Jesús Montero en compañía de otros miembros del Consejo de Ministros para explicar las nuevas resoluciones. En beneficio de los intereses del país. Apoyar la reconstrucción no es apoyar a este Gobierno, es apoyar al conjunto de la sociedad española. Saben también que el presidente Sánchez está realizando estos días una ronda de contacto, de trabajo con los homólogos europeos de cara a preparar la próxima cumbre, que va a ser realmente decisiva. De hecho, ayer lunes mantuvo un encuentro muy satisfactorio con el primer ministro portugués, Antonio Costa, y mañana mismo recibirá al jefe del Gobierno italiano, Giuseppe Conte. También les puedo informar que se está cerrando para la próxima semana un encuentro del presidente del Gobierno con la canciller alemana, Angela Merkel, además de las visitas que tenía programadas con Holanda y con Suecia. También les puedo informar que en esta semana todos los acontecimientos que se juegan a nivel europeo son claves para el futuro de nuestro continente. De hecho, España se juega su futuro justamente en los próximos días. No se trata solo de una cuestión de solidaridad, la que reclama este Gobierno, sobre todo con aquellos países que han sufrido más el impacto de la pandemia sanitaria, sino que se trata de fortalecer nuestro mercado interior para que realmente sirva de palanca de reconstrucción con una inversión robusta y rápida. Esto es lo que pretendemos, a ello animamos al conjunto de los socios europeos y ojalá en estos días se celebren todas esas reuniones con los resultados que se esperan por parte de este Gobierno. Y entrando muy brevemente en otros temas que se han aprobado en el Consejo de Ministros, decirles que a propuesta del Departamento de Cultura y Deporte hemos aprobado una reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
para permitir la presencia de las editoras musicales en los órganos de gobierno de la entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Una medida que quiere garantizar una gestión libre de influencia de los usuarios y fijar un mecanismo de protección frente a posibles conflictos de intereses. También en este ámbito cultural les puedo decir que el Gobierno ha declarado... Volveremos a conectar en directo con Moncloa cuando intervenga el vicepresidente segundo Pablo Iglesias y especialmente en la ronda de preguntas. Voy a saludar ya en la mesa a María Montero, redactora de Tribunales de Confilegal. María, bienvenida de nuevo. Muchas gracias, un placer, como siempre. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad que vengo de asistir a la presentación del Estatuto de Funcionarios de Prisiones en España, en el Círculo de Bellas Artes. Han contado con el apoyo, en este caso, del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos. Se han personado varios diputados para mostrar su apoyo y es algo histórico, un logro para los funcionarios de prisiones de España, porque no hay ninguna ley para ellos que realmente proteja sus derechos laborales. Llevan reivindicándolo mucho tiempo y especialmente la plataforma Tu abandono me puede matar, que es la que lidera este movimiento en el último año y medio, pues han luchado muchísimo. Yo les he acompañado en muchas concentraciones y finalmente presentan un estatuto novedoso, redactado por varios catedráticos expertos también en el tema, que han presentado legalmente lo que representa, simplemente para elevarlo a ley en el Congreso de los Diputados. Entonces, tanto Pablo Montesinos por el Partido Popular, este diputado ha mostrado su apoyo incondicional, Edmundo Val también, este diputado por Ciudadanos igualmente, y Javier Ortega Smith, que ha aparecido posteriormente porque está en un pleno del Ayuntamiento de Madrid. Desde luego es alguien que también ha participado en muchas concentraciones y lógicamente también les ha mostrado su apoyo públicamente. Pues vamos a desearles, estamos viendo algunas fotos del acto al que ha asistido María Montero con los funcionarios de prisiones. Vamos a desearles desde luego que tengan muchísima suerte, porque lo que han sufrido en los últimos años y en los últimos meses, ahora con la pandemia, con el coronavirus, ha sido, cuando uno lee sus testimonios, se queda de verdad. Es una de las cosas que se han puesto en valor en este encuentro y además los funcionarios de prisiones estaban muy emocionados porque han perdido compañeros a consecuencia del COVID-19 en las prisiones. Han recalcado que se juegan la vida cada vez que entran a un centro penitenciario por las agresiones que sufren, 444 en el pasado 2019, han dicho literalmente, y por otra parte pues están pidiendo también una equiparación salarial que consistiría en 210 millones de euros aproximadamente para compensar, incluso con funcionarios de prisiones de Cataluña que tienen un mayor sueldo, y además en estas prisiones hay que recalcar que no hay presos, por ejemplo, yihadistas, y que sí están en otros centros penitenciarios de España, con lo cual cobran menos en otros centros penitenciarios, pero tienen mayor riesgo y mayor responsabilidad en este sentido, ¿no? Y por otra parte, pues es una ley que acoge también derechos como el derecho al uniforme, a la protección, a la seguridad, es decir, una serie de cosas muy importantes y que se les considere cuerpo nacional, a pesar de que luego se distribuye las competencias a las comunidades autónomas, pero también quieren acceder a sus puestos de trabajo como cuerpo nacional y estar bajo el paraguas del Estado. Pues seguiremos este asunto muy de cerca, contactaremos con ellos también para que nos cuenten en primera persona cómo ha sido esta época dura del coronavirus para todos y también para ellos, claro, con sus circunstancias. Pero María, tenemos que contar novedades del caso Dina, porque Pablo Iglesias no ha dado explicaciones. En el último meeting, como veíamos al inicio del programa, decía que, que es que hay poderes haciendo lo que no está escrito para sacarle a él del gobierno. Lo que pasa es que hay muchas cosas, como veíamos en la pieza, que sí están escritas. Sí, desde luego está escrito además afortunadamente en los tribunales, en la Audiencia Nacional, y aunque él quiera recalcar su condición de víctima, aunque ha perdido la condición de perjudicado, en el caso Dina, que es una de las piezas del caso Tándem, recordamos que es la pieza número 10, pero realmente él se puede enfrentar a que esta causa se eleve al Tribunal Supremo, ya que está aforado, y que tenga que dar una respuesta, pero ya no como víctima o como perjudicado, sino a lo mejor como presunto investigado por esta causa. Nosotros ya adelantamos ayer en exclusiva en tu programa, y ahora hemos ampliado la información en el Confilegal respecto a esas declaraciones que no se han abierto, no se habían abierto hasta ahora, no se habían editado en ningún sitio, sobre lo que declara, ¿no? En este caso el excomisario José Manuel Villarejo, la Audiencia Nacional, además de manera voluntaria. Él había ido a declarar sobre el 11M y de repente pues le dijeron que si podía prestar declaración. Digo, no tengo nada que ocultar, vamos a declarar en función al acceso a la información del pendrive que se encuentra, ¿no? El registro en su casa, esa información que estaba, o una parte de lo que contenía la tarjeta, el teléfono
teléfono de Dina Bolsenham y él realmente aclara que Interior nunca le dio una orden para robar ningún teléfono, se lo deja claro y además se apela, ¿no?, a un informe o a un presunto informe del CNI derivado a la Fiscalía donde queda claro todo en un sentido, y por otra parte se hace hincapié en un dato interesante, y es que los medios de comunicación en ese momento, en esa época, se ponían en contacto con él y decían, bueno, pues que había una asesora de Pablo Iglesias despechada, que se habían roto los planes de boda y que realmente pues era ella la que repartía copias de esa tarjeta telefónica a diferentes medios de comunicación. Esto lo declara la Audiencia Nacional, con lo cual pues rompe esa tesis de Pablo Iglesias y a lo mejor las cosas no son como las venían contando y han podido suceder a lo mejor de otra manera. Ya. Vamos a volver en directo a Moncloa, María, porque interviene ya el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Creo que no va a hablar del caso Dina, sino de los ERTE, asunto que también acabamos de tratar, y volveremos luego también cuando le hagan preguntas. En septiembre hemos aprobado también ayudas sin precedentes al sector turístico. Obviamente era hora de seguir protegiendo también a los más vulnerables, y en ese sentido quiero decir que las medidas que aprobamos hoy no solamente responden a criterios de justicia social que deben guiar, por supuesto, la práctica de un gobierno comprometido con el interés general y con la Constitución española, sino que también responden a una necesidad de eficacia económica que requiere que la demanda se pueda sostener en nuestro país. Cuando decimos no dejar a nadie atrás, no solamente hablamos de justicia social, hablamos también de eficiencia económica. Les presento 3 bloques de medidas. El primero son medidas para aliviar la carga financiera de las hipotecas y los créditos no hipotecarios. El segundo son medidas que tienen que ver con el alquiler y, en tercer lugar, medidas que tienen que ver con el suministro. Respecto a las medidas que sirven para aliviar la carga financiera de las personas en situación de vulnerabilidad. La moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual, inmuebles afectos a actividades económicas y viviendas destinadas al alquiler, que se ha concedido a fecha de 30 de junio a más de 200.000 personas, el 83% de las solicitudes, se va a poder solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de 3 meses. En segundo lugar, la moratoria sobre créditos sin garantía hipotecaria, créditos al consumo, de la que se han concedido más de 364.000 solicitudes, el 85% de las solicitudes presentadas, se va a poder solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de 3 meses. En lo que respecta a las medidas del alquiler, a las medidas para proteger a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad. La prórroga de 6 meses de los contratos de arrendamiento sobre vivienda habitual se va a poder solicitar hasta el 30 de septiembre. Y se va a ampliar también hasta el 30 de septiembre el plazo para solicitar la moratoria, el aplazamiento del pago de la renta o la condonación total o parcial de la misma de los contratos de arrendamiento de vivienda en caso de que el arrendador sea un gran tenedor de la vivienda para aquellos hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. El tercer paquete de medidas son las relativas a garantizar el acceso a los suministros básicos de los consumidores vulnerables. El bono social de los consumidores vulnerables se amplía hasta el 30 de septiembre de 2020 con el fin de homogeneizar los periodos de cobertura del escudo social, y en esa misma línea se amplía temporalmente la garantía de suministros de agua y energía a consumidores domésticos en vivienda habitual hasta el 30 de septiembre de 2020. Esto se añade a algo que ya conocían ustedes, y es la paralización de los desahucios, de los lanzamientos por desahucio, que va a estar vigente de momento hasta el 2 de octubre de 2020. Muchísimas gracias. Muchas gracias, vicepresidente. Y a continuación le paso la palabra al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para dar cuenta también de las medidas aprobadas en el día de hoy. Gracias, ministra Portavoz. Muy buenas tardes a todos y me uno a esos deseos. El anunciar moratorias y prórrogas, que las pagan otros, sí, muy bien. Explicar lo suyo, María, nada de nada. Espero que los compañeros periodistas se pregunten después, ¿no?, por las novedades. Sí, o si hay algún canutazo incluso, no descartamos, porque él es como muy versátil, ¿no?, improvisa, y de todas formas, en el mitin que habéis pasado también en esta cadena que daba este fin de semana, él hace alusiones, ¿no?, que hoy se puede comprobar de algunas declaraciones de Villarejo en la Audiencia Nacional, pero claro, lo cuenta, sesgadamente. Claro, parece que él sabía lo que iba a salir esta semana, ¿no?, por varias cosas que dijo de Villarejo.
Sí, yo entiendo que él tiene que estar muy preocupado y la cúpula de su partido, porque esto no es como tapar con la mano el sol, y eso es imposible. Además, no solo nosotros, sino muchos medios de comunicación, muchos políticos. De hecho, ahora en el acto de funcionarios y prisiones también he podido intercambiar información, ¿no?, con los tres partidos que estaban presentes, con el Partido Popular, con Vox y Ciudadanos, que siguen muy cerca de lo que estamos publicando, que realmente están preocupados y que, bueno, que les interesa también las denuncias que estamos poniendo y la documentación que estamos publicando, precisamente para ellos también aportar esta información en el Congreso de los Diputados y pedir las explicaciones pertinentes. Pues sí. Creo que ya podemos ver podemos escuchar más bien ese audio de la declaración voluntaria del excomisario José Manuel Villarejo ante el juez García Castellón, lo que tú contabas, María, y esa noticia que tú desvelas hoy en Confilegal. Vamos a escuchar cuáles eran las palabras de Villarejo en noviembre de 2017. De la razón de por qué está ese archivo, seguro, porque está documentado, porque está escrito y está documentado, y por lo tanto el que se diga de que se ordenó el Ministerio del Interior de robar ese teléfono y tal y cual, o sea, me parece, de verdad, yo creo que o a ustedes le están tomando el pelo o a su señoría alguien le está alterando el tema, porque de verdad eso saben perfectamente que es así. 2014-2015, 2014-2015 se recibe una información en virtud de la cual había responsables de Podemos que habían contactado en Venezuela con etarras, con miembros de ETA, con el servicio secreto cubano, con el servicio secreto venezolano, tal, etcétera, etcétera. Había unas actas de entrega de dinero, de actuaciones, de estructura y tal, etcétera, etcétera. Toda esa información se recibe por miembros del Servicio de Inteligencia venezolano. María, por cuestiones de tiempo hemos tenido que mostrar a los espectadores solo unos pocos minutos, pero tú accediste a la declaración entera de Villarejo, que dura casi 40 minutos, 34, 36, ¿no? Una cosa así, es más de media hora. Dice cosas importantísimas, algunas las veíamos. Que nadie del Ministerio del Interior le encarga robar el móvil de Dina, que es lo que Podemos intentó hacer creer en un primer momento. Menciona el informe PISA famoso que tú explicabas ayer, que es Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, que creo que Pablo Iglesias también lo ha mencionado en los últimos días en los mítines. Menciona esos presuntos vínculos, esas reuniones que habían tenido, según Villarejo, líderes de Podemos con etarras fugados. Menciona también los contactos con los servicios secretos de Cuba y Venezuela. Todo es presunto, todo lo explica Villarejo, pero es que Villarejo en este caso ha dicho bastantes verdades. Ha dicho muchas verdades y además dice que esto está acreditado porque esa misión, ese encargo, viene directamente del director general de la policía en ese momento y del lado del director adjunto operativo. Por tanto, se le encarga esta misión de reunirse en Miami. Él está preparando una reunión en Miami con estas fuentes donde van a dar esta información confidencial sobre Podemos. Finalmente a él no le envían, deciden enviar a otro inspector jefe que es Fuentes Gago, José Ángel, y bueno, pues Villarejo en esta declaración abiertamente califica que este informe, que luego derivaría lo que es el informe PISA que hemos conocido, que se filtró a los medios de comunicación, dice que es un bodrio, que no vale para nada y que la intencionalidad era dar una especie de vacuna, un informe descafeinado a la prensa para que lo publicara, no se dejara de investigar a Pablo Iglesias, pero él dice literalmente, si yo hubiera hecho ese informe y se lo hubiera llevado a cabo con las informaciones que tenía en ese momento del Servicio de Inteligencia de Venezuela, dice que hubiera sido otra cosa, que él quería ahondar más en otros aspectos que ni siquiera han aparecido en este informe, pero no le dejaron, no le enviaron y por tanto pues al asumirlo otro inspector jefe, que él dice abiertamente, bueno, literalmente que el informe es un bodrio, que se parte de una base que no va a ninguna parte y que las cosas podrían haber sido distintas si la investigación lo hubiera llevado él a cabo. Nunca sabremos qué habría pasado, pero es interesante incluso que cuando él manifiesta esto tan grave en la Audiencia Nacional, el propio juez García Castellón también podría haber una investigación de oficio para verificar esta información que está aportando Villarejo y que además lo dice abiertamente, es decir, no sabemos si hay constancia de algo escrito, se accedió a una serie de documentos ya que nunca viajó a Miami, pero es cierto que está aportando unos datos que afectan a este país y que realmente son dignos de investigación. Villarejo, además de que nadie le había dado orden de robar este teléfono, lo que cuenta también es que a él esa memoria, esa copia de la tarjeta de Dina se la habría dado
Pozas, ¿no? Otro de los nombres clave, bueno, quizá en este caso es un secundario, porque los protagonistas está claro que son Marta Flor, Dina, Pablo Iglesias y el fiscal, y luego ya Villarejo, que parecía el gran protagonista, es un secundario, como el juez, y en este caso también pues, el empresario que le da la tarjeta a Iglesias y el periodista que dice Villarejo que se la da a él, que luego, recordemos, fue vicedirector de comunicación de Pedro Sánchez, con lo cual es que se va cerrando un círculo que no sabemos a quién salpica esto. Puede que incluso al Partido Socialista. Sí, realmente desde el Grupo Socialista hay un silencio. Entiendo que puedan estar esperando la resolución también desde la Fiscalía General del Estado, que ha abierto su propia línea de investigación respecto a lo que hemos publicado. Por otra parte, nuestro recurso también está en marcha, está presentado. Hemos pedido periciales, recordamos que pedimos periciales a los teléfonos del fiscal Ignacio Estampa, evidentemente la abogada Marta Flor de Podemos, del propio Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo del Gobierno, y de más personas que son partes actoras, incluso de Dina Bolsenham, incluso del propio fiscal jefe Alejandro Luzón, con el que también presuntamente podría haber unos correos de intercambio, pues ya lo aportamos aquí, donde ella podría, Marta Flor, podría decir, bueno, pues estoy dispuesta a hacer pública esta relación, que me exageré un poco, a cambio de no investigar a Pablo Iglesias. Es decir, esto también podría estar ocurriendo, entonces hemos pedido periciales de todas las comunicaciones, podrían salir más informaciones a la luz, aparte de la querella que ha interpuesto Vox sobre este tema, que también habrán pedido lo que ellos consideren oportuno, pero seguramente esto no ha hecho más que empezar, y desde luego también nos van llegando datos del propio partido Podemos, de nuestras fuentes, donde dicen que hay mucho malestar, que está en caída libre el partido, que hay mucho malestar con Iglesias, cómo han manejado esta situación, que se les ha ido de las manos, y que tampoco dan explicaciones dentro del partido. Claro. Habrá que ver también cómo les va en las elecciones este fin de semana en Galicia y en el País Vasco, pero todo parece indicar, ¿no?, que efectivamente va a haber una sangría de votos, que cuando haya generales se producirá también en términos nacionales. Hoy publica Libertad Digital cómo Podemos, o sea que entendemos que también lo sabía Pablo Iglesias, en julio de 2016, conocía, como digo, que las fotos de Dina se las habían ofrecido a varios medios de comunicación. O sea que en 2016 ya tienen que saber que no hay una trama de las cloacas para perjudicar a Pablo Iglesias, ¿no?, sino que es una cosa mucho más sencilla, con lo cual pues se confirma que efectivamente cuando en 2019 en la campaña electoral utiliza esa trama de las cloacas, que hoy sabemos también que ideó Neurona, la consultora cercana al chavismo, sabemos que mentía, simplemente. Y que han ido envolviendo esta información, mientras además la pieza Dina era secreto de sumario y no podíamos hacer nadie, lógicamente, pero al abrirse se van destapando las declaraciones, y que lo que publica Libertad Digital coincide, va en la línea de lo que declara el excomisario Villarejo, de que efectivamente esa ex asesora ya de Pablo Iglesias, a través de un despecho sentimental, podría estar repartiendo ella misma copias de su tarjeta. Y es más, incide Villarejo en su declaración a la Audiencia Nacional que a esta tarjeta, a este pendrive, no cita exactamente el nombre de Pozas, dice, bueno, no me acuerdo, tengo mala memoria para los nombres, pero sí señala al director de Interview como que le entrega una copia, pero él dice que no le da mayor importancia porque son cuestiones sentimentales y personales, y dice que carece de trascendencia policial, jurídica y política. Y fíjate dónde ha acabado la dichosa copia de la tarjeta del teléfono de Dina Bolsenham. Hoy en esta información que yo mencionaba aparece mencionado otro nuevo personaje, sería otro abogado, Raúl Carballedo, María, que hasta ahora no había aparecido. Tú desvelaste los chats entre Marta Flor, otros miembros del equipo jurídico como Gloria Elizo, José Manuel Calvente, pero hasta ahora Raúl Carballedo no había aparecido, ¿no? No sabemos cuál puede llegar a ser su influencia en esto. Sí, de hecho entiendo que el ex equipo jurídico ya, porque como sabemos despidieron a José Manuel Calvente, también a Zaharán, que a través de un juicio ha recuperado su puesto de trabajo en el equipo jurídico de Podemos. La que se mantiene es Marta Flor. Desde luego había otros abogados, como este que estás citando ahora. Entendemos el malestar que había, porque eso deja constancia a José Manuel Calvente en su burofax. Dice que el equipo jurídico no puede más con esas prácticas de Marta Flor, que por eso la cesan, que como sabemos luego el partido la refrenda nuevamente y la vuelve a incluir en tándem. Pero entiendo que el equipo jurídico, tanto actual como el anterior, en los foros que ellos tienen abiertos de Telegram, donde están diciendo que están hablando de cuestiones pues técnicas, donde ha habido estas filtraciones que hemos ido publicando en diferentes medios de comunicación, el malestar por una parte que tenían y que tienen, pero por otra parte lo que estás comentando, la información que pueden aportar los diferentes letrados del partido, que han tenido acceso a
saber este tipo de cosas y que además, como José Manuel Calvente denunciaba, en contra de la Ley de Protección de Datos, el ordenador, el servicio informático de la letrada Marta Flor, aunque ya no estaba en tándem, que es cuando fue cesada, permanecía abierto por una petición de la gerencia del partido. Esto es muy grave, por lo tanto, no solamente ya los foros que ellos tengan de Telegram, sino que a ver quién ha podido acceder presuntamente a la información del servicio informático de esta persona, de esta abogada clave en tándem. Esto en 2016, y tú esta semana contabas también algunos datos clave de la declaración de Pablo Iglesias hace un poquito más de un año, principios de 2019, en marzo creo recordar, y en esa declaración en marzo precisamente Estampa, el fiscal amigo de Marta Flor, le preguntaba si él había sido chantajeado, porque en teoría todo era un chantaje contra él, y él reconoce que no, que la única persona que le ofreció esta información del móvil de Dina es Asensio, precisamente, y dice que además siempre se portó muy bien con él, con lo cual es que él mismo reconoce que nunca hubo un chantaje. Sí, de hecho aquí Asensio, la figura que presenta Iglesias en su declaración, los audios también que hemos compartido en tu programa en la Audiencia Nacional, dice que le llama por un asunto muy grave, le llama a su despacho y le dice literalmente tengo que decirte algo muy grave, y cuando llega al despacho le dice tengo una información que afecta a tu pareja, quiero que la veas conmigo aquí delante en la computadora, y ahí se ve claramente cómo acceder a la información, además confidencial de otra persona, porque aunque fuera su pareja, él dice que luego no era su pareja Dina Bolsenham, sin embargo Asensio, ¿no?, el responsable del Grupo Z, en esa presunción de que podría ser su pareja, pues le avisa de buena fe, como un caballero, efectivamente, para que imágenes íntimas no trasciendan. Sin embargo, Iglesias tiene la sangre fría de ver esa información a sabiendas de que Dina Bolsenham no es su pareja y que además es una información que a él no le compete porque ni es su móvil ni es su tarjeta. Exacto. Nos quedan pocos minutos, María. Creo que todavía no ha llegado la ronda de preguntas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pero bueno, yo invito a los espectadores a que hoy se queden muy pegados a la televisión y no se pierdan nada del Toro TV, porque les contaremos lo que diga Pablo Iglesias. Yo espero que sí, que le pregunten por este asunto. También te digo que no espero que él conteste. Sí, él entiendo que va a hacer declaraciones donde le convenga, como está haciendo la campaña política que hay en las elecciones. Él es el que usa finalmente su eslogan político de víctima de una presunta persecución o trama policial que no existe, porque ha quedado más que acreditado la Audiencia Nacional que eso no existe, que nunca hubo ninguna policía patriótica persiguiéndole, como lo ha querido vender en las elecciones. Es cierto que le sirvió en las elecciones anteriores, en estas desde luego dudo mucho que ese discurso les sirva, y hablamos ya de responsabilidades no solo políticas, sino también judiciales. Eso se ha abierto una ventana inédita en este país de que un vicepresidente segundo del gobierno podría responder ante un tribunal supremo. Eso son palabras mayores, y entiendo pues que Iglesias debe de tener mucha presión en este momento, no solo política sino jurídica, y pueda estar un poco nervioso. Vamos, creo que cualquier persona razonable en su lugar por lo menos estaría preocupado. María, publicarás novedades este miércoles, me imagino, sí, ¿no? Prometemos exclusivas esta semana, además de mucho calado que van a tener, documentos inéditos que no han visto la luz, que van a sorprender, yo creo, un poco más a los televidentes si cabe, en este serial, como lo estamos llamando ya, queda mucho que contar todavía. Y bueno, pues antes de despedirnos, sí que quiero poner en valor la solidaridad. He traído aquí un pañuelo que me acaban de regalar la plataforma de Tu Andor me puede matar. Un día como hoy, 7 de julio, San Fermín, por los coordinadores de los funcionarios de prisiones de esta plataforma de Navarra, pues nos hacen entrega de este obsequio. Es un pañuelo solidario que realmente los fondos que recaban pues van a Cáritas, van a una serie de colectivos sociales, a ONGs, con lo cual pues bueno, la solidaridad y el cariño por delante, desde luego el compromiso social de los funcionarios de prisiones, que como no tienen bastante con su trabajo, también aquí vemos el gran corazón que tienen, nos lo comparten para este programa. Bueno, pues con todo el cariño les apoyamos. La verdad que mucha suerte, como decías también, volviendo al tema de prisiones, que consigan que se eleve a ley, una ley para funcionarios de prisiones histórica en España, que en 40 años no se ha hecho todavía. Y desde luego pues sobre el caso Tándem, ya para poner un broche de oro, pues eso, gracias por compartir contigo y con esta cadena, que sois unos valientes, pudiendo contar momento a momento lo que vamos publicando, lo que vamos destapando, pero desde luego prometemos exclusivas. María, muchísimas gracias. Yo me voy a despedir ya, regreso mañana a las 12 como siempre. Les insisto que sigan informados toda la tarde en la redacción abierta con Javier Orcajo, y por la noche en El Gato al Agua con José Javier Esparza, y yo a las 12 este miércoles les veo con nuevas revelaciones del caso Dina. No se lo pierdan. Hasta luego.